Suscríbete a la Panterita. Canal Deportivo, ¿cómo están? Muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludos a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Día de la selección paraguaya de fútbol, día en el que tenemos que ganar porque si no yo no sé qué va a pasar. No quiero ser, ¿cómo se llama? Negativo, pesimista, pero se puede ganar, empatar o perder. No estoy descubriendo la pólvora. Pero ustedes se imaginan qué escenario, el empate es buen resultado. No. Acércate, Chuna. No, hay que ganar. Es que ya vos- perdimos 2 puntos de acá. pero mira que... No, ya perdemos 2 puntos acá, no, hay que ir a ganar. No sirve el empate. Yo lo que digo, ¿a qué vamos a jugar hoy? Esa es mi preocupación Pero- también. pero- ¿A qué vamos a jugar Fabio, hoy? Estamos empezando mal otra vez el programa. Discúlpame, porque después sabes que a mí me acusan en el WhatsApp de que yo soy malo, de que yo te trato mal. Le envía mensaje al programa a Diego Marini. Dicen que yo soy insoportable, que por qué yo le reto a Fabio, que Y antes, te antes alborota mi eso a víctima vos. era Ariel, ahora sos vos. Te alborotás por eso. Te No, pones mal. es que nos da gusto. Yo me voy escuchando con mi hija y mi hija escucha. Pero yo no te dije nada, ahora tampoco, Bruno. Pero Bruno pone hipojudibeta, cosas, y mi hija está escuchando, hermano. Y yo le explico a mi hija, esta cosa está diciendo el señor, porque... Bueno, ahora ya sé con qué podemos alivianar alguna otra tensión. ¿Con No, qué a mí no me frase? interesa. No me venga a mí con amenazas. No, señor. Pero Fabio. No acaba de decir que no te gusta que ahora decir que Sí, no. pero no, me voy a tener que ¿Sabes aguantar, qué? pero no. pero por No, eso. pero no voy a ¿Sabes lo que claudicar. pasa? ¿Sabes lo que No pasa, voy Bruno? a claudicar. Yo después voy a dejar que hagan la interacción con Fabio. Pero vos te percataste cómo arrancaste vos con la frase de la selección y después preguntar el tema de la valoración de cada uno de los resultados. Sí, no, está todo bien, Dani. No, pero ¿qué dijiste? ¿con relación a qué? No, O sea, yo no sé qué va a pasar. No si sé qué va a ganamos. pasar. Bueno, pero esa frase, ¿cuándo decimos? Cuando no hay otro resultado que sirva. Exacto. Y reloj seguido vos decís, el empate es un... Claro, porque ¿entendés? pregunto, ¿verdad? Para No, que pero hay una analicemos. predisposición y en esto tiene mucho que ver el empate que tuvimos el jueves. Sí, pero ¿sabes dónde? Yo no, bien lo de Ariel, todo lo que ustedes empezaron a opinar, todo, pero Fabio pues sale ya otra vez con el tema de el cómo jugar. ¿A qué Y vamos yo, a Federico, jugar? vos tenés más experiencia. A mí me extraña porque Fabio es casi el mismo importa equipo cómo del... jugar? O sea, Pero yo no quiero ganar cambia tampoco. hoy. A mí no me interesa Sí, yo sé, cómo pero jugar. no, yo entiendo que Fabio porque pasó mucho ayer, estábamos recordando que en paz descanse el Maño, ¿verdad? Cuando vos jugás mal y tenés puntos que no mereces, tarde o temprano el fútbol te da una lesión que te saca todo, porque quien mal anda mal acaba. Aquella vez terminamos muy mal en el Mundial, fueron 2 partidos, porque se vivió de casi una mentira. Pero yo creo que segunda fecha, hoy no. Yo te dejo eso para cuando ya el equipo vaya para séptima fecha, ¿verdad? Que si no encontró alguna... Yo creo que hoy no hay tantos cambios respecto a lo que pasó el jueves contra Perú, como para pensar que vamos a ver un equipo más diferente. Richard es más defensivo que Gómez, sí, pero tiene una pegada como para lanzamientos. Si juega Millán y Sosa y un 9, no cambia mucho. Mateo Gamarra se va a ir, Piri se va a ir, Pero Richard son Federico, lo que tiene laterales. que te lleva al equipo adelante. ¿Cómo? Donde presiona, eso te lleva al equipo adelante. No, pero- no te metas hacia tu área. y más todavía. Espero que el señor Guillermo le Más permita. todavía, no, Que más no le todavía. coloquen la luz roja Ahora sí allí. me ponía a cuatro volantes de marca, un media punta y un punta, sí, yo puedo pensar, pero más allá de dónde te lleve Venezuela, como estábamos hablando ayer con los toques que tiene, es un equipo muy parecido al de Perú, o sea, no hay grandes cambios. Yo mi temor, Federico, compañeros, es que terminemos A esperando a nadie le Venezuela. interesa cómo va a jugar No la selección. quiero que si seamos juega lindo, defensivos. si juega bello, No si quiero juega... que seamos no. amarretes, Bruno. Eso nomás lo que Olvídate, yo pido. Nafario. Ojalá. Si se pierde ojalá jugando que por no. respeto al primero, Es un no va a debate de venir acá a fútbol. pegarle. ¿Cómo No. vamos a jugar así? En A mí, función del no. resultado. Vuelvo a Hay- repetir. Hay que intentarnos. No. Si jugamos bien, lo más probable es que ¿Cómo estemos más querés cerca jugar de hoy, Bruno? ganar. Pum, No, pum para arriba. no me interesa. Pum para arriba querés jugar. Pum para arriba, Y lo después, que ¿y cómo sea. vamos a hacer los goles, entonces? Lo que no. ¿Y cómo vamos a hacer los goles? Fabio, la estética es lo que menos importa ahora. Y perfecto. Tenemos que sacar el chancho del horno. Pero vámonos a Esto jugar. está complicado. Pero vamos a Ya jugar estamos sin arrancando miedo. la eliminatoria. Pero vamos a jugar sin miedo, sin complejos. Vamos a intentar también, vamos a animarnos a lo que no se quiso hacer en el segundo tiempo contra Perú con el equipo con 10 hombres.
Esa es mi preocupación. Si Bueno, hoy vos seguís con lo de Perú y yo ya estoy con Venezuela. ¿y por Hoy qué? juega Paraguay Porque ahí con te Venezuela. ahí te demostró el técnico hasta en su conferencia que él por lo menos quería rescatar ese punto. Imagínate ahora con un estadio casi lleno, dicen los venezolanos, 10% falta para que se llene el estadio de Maturín. Con ese escenario, con toda la adversidad, ¿cómo se va a parar el equipo? Yo espero, ojalá Guillermo me tape la boca y me diga, no, nosotros vamos a jugar como el primer tiempo contra Perú. Perfecto. Yo inclusive mañana, si perdemos con esa actitud, con un juego ofensivo, que busquemos el partido, yo le voy a aplaudir a Guillermo. Doble 9 pone Venezuela. Gracias, Tomás. Rondón y Joseph Martínez. Sí. Doble 9 pone Venezuela. No, para cerrar nomás y no quiero ser cargoso. Este es un debate de fútbol. ¿Cómo piensa Sí, Venezuela? claro. Doble 9. No, Bien, bueno, bien, bien. No es una cuestión ad hominem, no es personal. Sí, yo No, sé, yo Fabio, sé. Estamos pero vos hablando estás de equivocado en el sentido que vos estás hablando de cosas que no sé. A mí me parece no tiene sentido ¿Por qué? que ¿Por vos qué, por quieras ejemplo? buscar que no sea amarrete, que Paraguay juegue bien, que no, acá hay que ganar, hermano Pero vos querido. no le escuchaste a Si Guillermo vos ayer, no le entras- escuchaste a Guillermo el Pero todo le das la no se pelota a nota Venezuela mañana. que te ataque y de contra metes un gol. No me interesa, un gol y un tiro Perfecto. libre de esquina, de cabeza, no se aparezca Gómez Te doy nomás un Portillo. ejemplo. ¿Dónde vamos a recuperar la pelota? Por ejemplo, Richard Ortiz recupera la pelota en la media luna de nuestra área. ¿Y cómo salimos ahí? Ábalo solo allá. ¿Cómo vamos a ganar así un partido? A eso yo me refiero que tengo miedo. ¿Dónde le vamos a esperar a Venezuela? Si le Y esperamos muy esperémosle atrás y juguemos al pelotazo, Venezuela, tipo, y Bruno. Pepe Cardoso, ¿cómo hacía los A goles? Venezuela. No, pero contra Venezuela nunca. yo te pregunto, y tenés dos extremos rápidos como Ramón Sosa y Miguel Almirón, parece que voy a perder los 100.000. Ojalá juegue hoy un partidazo. Y Ojalá que espere Si los le 100.000. tenés a los dos. No me interesa el Si 100.000, pero... si le tenés a los dos, espero que preocupen a los laterales de Venezuela, que no le estén siguiendo a los laterales de Venezuela. Ese es mi miedo con el técnico o el planteamiento Pero del qué partido miedo, de hoy. hermano, que Planteamiento. Estamos hablando del olvidate planteamiento. Busquemos que Paraguay gane el resto. Yo soy después. positivo. Claro que quiero que gane Paraguay, soy No, positivo. ya sé, pero lo que importa es ganar. Acá no importa Sí. cómo jugás. Pero- o cómo planteas el partido, inclusive muy si sos defensivo. No, muy defensivo, Deja que no. Venezuela te ataque. ¿Qué No. querés vos? No, ¿Te va a poner un doble 9? Sí, está bien. Pero Quiere decir y que va a atacar Que al Venezuela. doble 9 no le lleguen pelotas. ¿Cómo va a hacer eso, verdad? y seamos más inteligentes con la selección. Yo espero que Barros Queloto sea inteligente hoy, porque Sí. la otra vez contra Perú se equivocó y mal. Se equivocó y mal. Ahí fue amarrete. O sea, Cuando no se- no se estaba animó. con 10, Demasiado tardó tenía para que cambiar. haber metido ya, jugar con 3 delanteros, no importa. Pero a eso voy. Yo para cerrar nomás mi idea. Para mí no es relevante hoy, ahora. Porque ya no puntuaste en casa. No ganaste los 3 puntos contra Perú. Y hay un dato estadístico, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es así, que dice que selección que no puntuó en la primera fecha de local no clasificó nunca a un mundial desde el formato este que tenemos ahora en Francia 98. Así como el que puntuó de local se clasificó al De mundial. visitante. El que puntuó de visitante. No, el que puntuó de local, mi claro, rey, los tres en la puntos. primera No, fecha. El que No, consiguió los los 3 visitantes. puntos de local. No puede ser. Mister- Si Paraguay puntuó de local y no se fue al mundial. No, La Mr. última Chillo vez- leí. No, pero o sea, habrá sido sumar de a 3 de local. No, Sí, no, dijo y el- que ganó. El que Claro, ganó. Todo Claro. aquel que no ganó de local Claro. no fue al mundial. No eso fue al digo. mundial. Y el Igual- que ganó de local fue al mundial. Sí. Claro, igual es una estadística ya medio desfasada porque ahora van 6. O sea, se amplía el espectro Bueno, matemático está bien. en ese sentido. Bueno, pero Dani, ¿qué yo importa la estética? pero- A eso no, nomás no, vuelve. yo entiendo, a ver. Y habla de amarrete. No, por eso. ¿Qué es lo que es amarrete? No, No, Bruno, a si ver, vos entras y te cuidás. lo último que vimos fue lo que hizo Olimpia contra Fluminense en Río. Eso ya fue extremo. Bueno, entonces a eso se refiere, pero A eso, yo sí. también entiendo tu postura. o sea, Lo que pasa porque- son diferentes porque niveles es- de debate porque No, por Bruno eso. está con lo que son dos estamos cosas todos. diferentes. Yo quiero ganar, hermano, digo como ¿Verdad sea. que sí? Pero- Y Fabio está con el tema de lo que dejó el técnico como sensación para él, que es compartido por mucha gente, ¿verdad? Pero lo de Bruno yo también me adhiero. Yo hoy quiero ganar como sea. Sí. A mí me da miedo otra que el técnico pero- conspire contra pero su a ver, potencial. no, pero es una- por claro. el potencial Sí. que tiene. Eso es lo que me da miedo a mí, porque la vez pasada no ganamos porque él conspiró contra su potencial. Y si ya otra vez salimos con el discurso de atrás, yo no sé cómo va a ser el desarrollo, qué va a hacer él, si va a utilizar todas las herramientas disponibles. Listo, sacamos 0-0, no perdimos, venimos felices y contentos en su discurso. y Por en su eso hablamos de opinión. la valoración de los puntos, de un punto. La otra vez muchos peruanos, para mí extrañamente, querían buscar el partido, pensaban que podían ganar. Y terminan valorando el punto como loco, ¿verdad? El de Ciudad del Este.
No, los peruanos pensaban que podían ganar. Te digo, en la previa. Pero Sí. en la previa cuando hablamos con Sí. ellos dijeron, nosotros venimos acá a no perder. Sí, no, pero hay diferentes corrientes. Por eso. Yo escuché a otro que decía, 50-50. Y al final, el claro, se tema. fueron todos Y contentos con valoraron, el claro. punto. Por eso cuando Bruno pregunta el punto, yo digo que va a sonar como una empanada con poca carne. Ahí sonajero va a sonar el punto, ¿verdad? Pero depende cómo se logre también. Y ahí Depende vamos cómo con se lo que, logre. claro, o sea, Si a vos te deja, colaboro nomás con esto. si te deja la sensación que pudiste haber ganado a este equipo venezolano, como se dio, y eso es lo que no te quiero. va a caer amargo. Pero si no pelotean y la quiero figura y hay 2 palos, vas a agarrar punto. Así nomás el tema. O sea, el mejor ejemplo. Sí. Mira lo que me tira Tomás. Textualmente Pepe Cardoso a un medio colega extranjero. Dijo, nadie se va a acordar si jugaste bien o mal. Lo que quiere la gente es ir al Mundial, afirmó José Saturnino Cardoso, el Pepe. Perfecto. Fabio, para vos. Excelente. Pero yo lo que no quiero es el Ya no extremo. digo más nada. Pepe extraordinario, pues yo lo que no quiero, yo tampoco Pero, quiero. ¿cuántas Pues, veces te doy él un criticó a ejemplo, Chiqui Arce? Eso un por la ejemplo manera de táctico. jugar. Ganan Ningún extremo ni otro. ¿Cuántas veces él criticó a los técnicos de acá? ¿A cuánto vino? Llamale a está- Pepe, llámale. Ahora está dirigiendo Sí, Pepe porque ahora. y él tiene derecho a criticar. Pero por supuesto, no, favor. pero digo nomás ahora que cambió de discurso, bueno, tiene derecho a cambiar también, ¿verdad? Con el tiempo, pero cuántas veces criticó la manera en que jugaba la selección. Ahora ya no importa. ahí Pero que- ¿en qué tramo? Y muchos tramos, y fue fuente de consulta muchas veces también. Es que ahora estamos empezando, hermano, no ganamos de local y eso está jodido. ¿Y sí? No, yo creo que... No ganamos local, Yo pero- plantea pero no, el escenario. Si hoy no se gana, se pierde el partido, inclusive agrego, se pierde el partido. ¿Qué va a pasar? No. Por lo que dijiste, recién se empieza, fecha 2. Se pierde el partido. Pero- No pasa nada. El proyecto mundial no pasa nada. Los fantasmas. No pasa nada, no vamos al mundial. pasa. No creo que no pase nada. Rusia, de Qatar, de Brasil. No, pero espera, por eso quiero rebobinar, porque, o sea, la discusión, la frase que tiró Bruno, es una frase que estamos todos con el tema del hincha, que yo entiendo también lo que vos decís, Fabio, porque es casi, o sea, para llegar a ese buen resultado, lógicamente tiene que saber jugar. Yo voy nomás a la otra lectura, en el siguiente sentido. Si Paraguay juega hoy, como lo hizo en el primer tiempo contra Perú, y empatamos, te aseguro que no va a pasar nada. Está Víctor Hugo Mareco, exjugador de Cerro Porteño. Víctor, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá Jacú la Uina será. Jacú atentamente. está caliente. Vos hablas guaraní sin problema, ¿verdad? Sí. Bueno, está caliente el tema porque Fabio sale con la estética, con la que, No. ¿cómo se llama? Si se juega la retranca. Y yo le digo, no, hoy tenemos que ganar contra Venezuela. Este no es estética, Bruno. O no sé, pero no me interesa cómo se juega el partido, Víctor. No sé vos qué No pensás. cómo quiero que juega. le tengamos miedo a Venezuela. Eso es lo malo que yo le pido al Lo técnico. dijiste la retranca. Y que O no sea, juguemos vos la estás hablando de un modo de jugar. Sí, y vamos a jugar a la retranca, que le esperemos a Venezuela. Y nosotros nos le podés salgamos. esperar y de contra le meter un gol y vos no vas a festejar. ¿No vas a estar feliz? Sí, pero ¿y dónde le vamos a presionar? Ese es ¿Vos mi querés miedo. jugar como City? No, como City no. Pero no tenerle miedo, ir en el medio a presionarle, a apretarla, a dividirle, a buscar la segunda pelota y a partir de ahí hacer nuestro juego. Porque De si nosotros- visitante poniéndote 2-9 te va a poner Venezuela. Pero lo que yo no quiero es que nuestros 3 volantes y todos los 4 defensores estén a 2 metros de Coronel, por ejemplo, y estén sometidos todo el partido por Venezuela y no intentar algo más. Yo a eso no me voy. ¿Por qué vamos a tenerle miedo a Venezuela? Pero Ayer vos nos me- acá que tenemos miedo a Venezuela, por favor. No. Te estoy diciendo, fui muy claro, voy a decir un poco más despacio, más lento, para que se entienda, por favor. ¿A dónde ves tantos cambios respecto al esquema contra No, Perú? el cambio, Fede. Y bueno, 10 pero contra entonces vos- 11 no le ganamos a Perú. Ahí No, está el para, problema, hermano. no le tienes que dar, para. Tranquilo. Vamos a hablar bien, Sí, tranquilo. sí, Federico, me golpeen la altera, mesa. eso porque- Pero respondeme, en vez de pegarle el grito y golpear la mesa, ¿a dónde ves tantos cambios de hombre respecto al equipo que arrancó contra Perú? Y no hay muchos cambios y ahí Y está bueno, el problema. Y entonces, no quiere decir... te estás imaginando, te estás poniendo muy nervioso por algo que te estás imaginando. No, pero 11 contra ¿Qué te estás 11, ¿qué va a imaginando? pasar hoy de visitante, Federico? Eso nomás lo que yo voy. Esa es mi preocupación pero vos viste extrema. todo el partido con Perú, son casi los mismos hombres. Lo único que Richard, que después marcaba a Ariel, que territorialmente te puede llevar el equipo un poco adelante, como seguramente va a estar atrás, pero posicionalmente son casi los mismos hombres. No es que está haciendo una línea de 5 con 3 volantes de contención y un media punta, no. Son casi los mismos hombres. Ahora, como se presenta el partido, es diferente. Yo estoy de acuerdo con vos, lo del segundo tiempo contra Perú es fallo unánime, como pasa en el boxeo. Decisión y opinión unánime. Pero no veo tampoco para andar golpeando la mesa tantos nervios por un equipo que se parece mucho Que en él ya se cuanto está a imaginando, los nombres. Está partiendo de una imaginación que tiene, porque repito que
en cuanto a los nombres del equipo, son los mismos que salieron a jugar contra Perú. Y son los mismos que perdieron 2 laterales... puntos en casa. Y ese es el tema. Ya Sí, perdimos pero... con 2 puntos en casa. Yo que me quiero ir al mundial. Eso nomás le pido al técnico. Que se anime, que juguemos. No es difícil, sí. Bueno. No hay... No, disculpame, Federico. No es contra vos. No, yo lo mío tampoco, pero quiero establecer un poco, quiero hablar de algo un poco más correcto, algo más concreto. No lo que me estoy imaginando que puede llegar a pasar, ¿verdad? De eso nomás. Pues vos te manejás por el discurso del técnico ayer, sí. Que habló de Venezuela, bueno, habló de conocimiento de Venezuela, o que pone 2 delanteros. Mira, Rondón hace 20 años no hace un gol, tampoco es para tomar tantas precauciones. José Martínez mejoró en los últimos tiempos, sí. Soteldo está, pero el parado de Paraguay, los nombres son casi los mismos. Y ojalá nos paremos otra vez, así como contra Y bueno, pero ese fue el tema. Ese es el famoso que me pone nervioso, pero ojalá me equivoque, ¿no? Esa es la pues, ya está, de mi parte sí, ya está bien. Bueno, está bien. Víctor, ¿vos qué pensás del partido, de lo que estamos debatiendo? La verdad que ya es mejor no vaya a escuchar y te dice a la charla. No, pero el entrevistado sos vos, te llamamos para hablar, entre otras cosas, de la selección. No, ¿sabes lo que pasa? Yo, mi punto de vista personal, uno hace, como se dice, viste que ahora está la moda del fútbol, que hay que jugar bien, ¿verdad? Nosotros hace 4 mundiales que estamos intentando jugar y estamos siempre en lo mismo, y si nos es más atrás, otra vez por decirte, estamos en vez y adelante estamos atrás, porque mira que estamos debatiendo si le tenemos miedo o le vamos a jugar así a Venezuela y todas esas cosas. Y conté que este año, este mundial van a clasificar el 7, creo, 6 más la mitad 1. Yo creo que es muy complicado. Si antes nos íbamos con 4 y ahora con 7 prácticamente estamos en duda. Es todo muy complicado, como se dice. Para vos, ¿qué tiene que hacer Paraguay hoy contra Venezuela? ¿Cómo crees que tiene que plantear el partido? Con los nombres que se manejan. Pasarle un poco el equipo, Federico, para... ¿Qué tal, Víctor? El equipo está yendo con Coronel, con Iván Piris, con Balbuena, Gustavo Gómez, Mateo Gamarra, Pablo Cuba, Richard Ortiz, Miguel Almirón, Ramón Sosa y posiblemente Gabriel Ábalos. Así va. O sea que con uno, ¿sabes? Solo, ¿sabes cómo le va a pasar arriba? Un delantero, sí. Sí. Y yo creo que la verdad que lo importante es, como lo que más teníamos nosotros, era defender bien, que es lo más importante, ¿verdad? Y también de repente ser un poco más atrevido, por más que sea de visitante, también tenemos que tratar de buscar más el arco rival también. El otro día no se nos dio, también tuvimos muchas ocasiones de gol, pero era también para arriesgar un poquito más también. Y contra 11 también con Perú, era para arriesgar un poco más también. Bueno, es mi opinión personal, ¿verdad? Sí. Era para arriesgar un poco más también y buscar los 3 puntos, que obviamente es lo que todo equipo busca, ¿verdad? Sobre todo en una selección. Porque el otro día, vamos a decir también que un poquito de suerte nos faltó, pero también un poco de arriesgar un poco más no estaría nada mal. Sí, vos ayer estábamos hablando, por ejemplo, decía Dani, 35 minutos del segundo tiempo, 0-0 el partido. Escuchá bien, Víctor, Venezuela 0, Paraguay 0. 35 minutos del segundo tiempo, ¿qué haces? Y sí, vos sabés que el rival, como se dice, juega también, ¿verdad? Seguramente porque van a jugar local. Y yo creo que tenemos también, obviamente que si vos le das al rival toda la cancha, y yo creo que con un delantero, yo como técnico que pienso que voy a hacer, no voy a jugar casi nunca con un delantero. Voy a buscar el lado, tratar de jugar con 2 delanteros y tratar de buscar el arco. Y no es que jugando con un delantero somos muy defensivos, ¿verdad? Pero yo le veo más que con 2 delanteros para poder... Porque obvio, ojo, no es que te vas a enfrentar a Brasil y Argentina ahora, con todo respeto, contra Venezuela vamos a jugar. ¿Entendés? Obvio que a eso es lo que voy, porque hace rato ya que nosotros en vez de ir para adelante estamos yendo para atrás. Y estamos, si vamos a debatir, si vamos a defendernos contra Brasil, contra Argentina, esos equipos. Los equipos creo que son entre comillas, rivales directos para pelear para ir al Mundial, son ellos. Tenemos que ganarle y buscarle, arriesgar con ellos también. Porque al final de cuentas, a veces perder un partido no arriesgaste nada y venir con 0 puntos atrás. Pero increíble como nadie juega con 2 delanteros ya más o menos en el fútbol, porque me acuerdo Arce siempre decía en Cerro, ¿usted quiere que yo juegue con 2 delanteros? En la conferencia de prensa, el propio Chiqui Arce, que para mucho mejor técnico de Paraguay, salió contra los brasileños siempre con un delantero. Y cuando apuraba el tema, a buscar con 2 delanteros.
pero la otra vez, por ejemplo, lo sacó a Bruera, lo puso a Walter y siguió jugando con un delantero. Y a nivel internacional también, salvo que los delanteros sean muy buenos, pero hoy, por ejemplo, pone 2-9, porque son 9. Una cosa delantero por afuera, otra cosa 9. Venezuela pone 2-9, Batista, porque Rondón y Joseph lo son. Ahora podría ser Víctor, porque a mí, para arrancar, González con el jugador argentino Junior. Con Ábalos no me convence para arrancar. Morales sí. Ayer incluso estaba diciendo, ¿por qué no Morales, que puede picar al vacío, que tiene más movilidad? Es que si está bien, como aquel que conocimos en Cerro, puede meter diagonales. Porque Ábalos es más de aguantar y de girar, ¿verdad? De repente, y a veces es como que queda muy colgado el 9 cuando tiene esa característica. Sí, Federico, para mí también Morales sería el delantero más oportuno en esa clase, en estos partidos. Y en cualquier partido, ¿verdad? Porque es un tipo que te presiona, te rompe en línea, pica el espacio, no se queda quieto y es fastidioso para la defensa eso. Sí. Y cuando un delantero es más estático es más fácil de marcar, entre comillas, ¿verdad? Porque no te pica el vacío, no te va siempre al encuentro de la pelota. Pero Morales es un jugador que te rompe línea y que obviamente no te da no está quieto en un lugar, o sea que él está siempre constantemente picando, moviéndose, rompiendo línea, y eso da fastidio a la defensa y también da mucho trabajo a la defensa y da mucho espacio para el equipo, para nuestro equipo, ¿verdad? Que no es un delantero estático. Víctor, ¿qué pasa con Cerro? Y Cerro ahora mismo creo que ahora mismo está haciendo una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo, explícate un poquitito. Y sí, porque la verdad que este cuerpo técnico, este equipo, 5 partidos, 5 puntos, no creo que es el porteño, perdiste 10 puntos, creo que es muchísimo eso. Lo mínimo que en este momento el cuerpo técnico tiene que hacer es renunciar, para mí, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista personal, opino yo. Ah, lo mínimo. Pero no se ve una idea de juego, no hay un liderazgo, no hay... no te da motivo por ahí a mirar y decir este equipo le va a pasar al equipo rival. Al contrario, los equipos que vienen y sobre todo la olla le hace partido. Mira que el otro partido, por decir, si convertía el penal, ganaba Nacional. Tiene plantel... pero Gavilán dijo que él está firme, que él sabe lo que hace. Y bueno, esa es su opinión personal de él, pero lo que se ve dentro de la cancha y en los partidos no es eso. ¿Hay plantel para luchar por el campeonato, te parece, Víctor? Y mira, de que hay plantel. Ahí hay otras cosas que seguramente nosotros no sabemos qué pasa de adentro, porque no puede ser que con el propio Bernay dos partidos ganados con un ritmo impresionante, se jugaba, se tenía algo, y ahora hace 5 partidos prácticamente no se juega nada, no. Si que me diga lo contrario, yo no sé qué partido se está viendo. Bueno, entonces apuntás más a lo de Gavilán, porque la gente, el hincha, hoy no lo quiere a Gavilán. Hoy no está bien. ¿Cómo se llama el grado de popularidad que se suele hacer con los presidentes de la República, verdad? A nivel de Latinoamérica. Siempre se hace eso, ¿eh? Y hoy si vos haces un sondeo, la gente está muy disconforme con Zapat, con Gavilán. Y con varios jugadores, o sea, engloba todo, ¿no? Sí. Dirigente, técnico y jugadores. Víctor, ¿vos llegaste a trabajar con Diego Gavilán alguna vez? Sí, en Sudamérica. Ah, y ahí, ¿qué tal lo veías para este proyecto ahora que me parece que ya es una realidad de técnico, pero obviamente lo que decís, no le están saliendo las cosas en cero? ¿Cómo fue en esa ocasión? Y la verdad que yo no te puedo decir cosas porque hay cosas de vestuario, ¿verdad? Pero te voy a, en síntesis, decir, no es que no me fue bien en la relación, no es que no me fue bien en la relación, en lo político no nos fue bien, no nos fue bien porque, como te digo, se hizo mal las cosas, pero en ese momento estábamos muchos jugadores grandes y éramos responsables de todo, ¿verdad? Pero solo nosotros sabemos realmente lo que pasó adentro y lo dejamos para adentro. Y por eso te digo que yo creo que ahora, como está viviendo el momento del Cerro Porteño, es
yo personalmente le aconsejo dar un paso al costado y dejar a gente que pueda hacer bien las cosas, porque la verdad no se está viendo nada. Sí, Tu consejo a Gavilán es que dé un paso él al costado. Sí, decime mirame el resultado de los partidos de Cerro y cómo puede hacer estos 5 partidos. Si no, más que lo numérico, lo que preocupa en Cerro es lo futbolístico. Y sí, preocupa lo futbolístico y seguramente esto tiene algo detrás, seguramente porque son 5 partidos, Bruno, 5 partidos, 5 puntos. No sé qué puede pelear, así, qué puede hacer y sobre todo no tener un juego, no tener una idea, no se va a ningún lado, pienso yo, y lo veo todos los partidos. Víctor Hugo, ¿y el manejo de vestuario de Diego, qué tal era en Sol? ¿Cómo tenía la condición de líder, de liderazgo? Y mira, la verdad que cuando eso, bueno, yo creo que él venía ya de Rubio Ñu y Capiatá, creo. Trinidense. Ya venía él. No. Y el otro equipo, pero bueno, yo no... En ese detalle no te puedo entrar tanto, porque ahorita es muy cosa muy íntima de vestuario. ¿Entendés? O sea que realmente... ¿Y el trabajo táctico en campo? Se ve cuando uno dirige, y ahora por ejemplo está en un club muy grande y se ve todo, muchas cosas hay, usted bien sabe, muchas cosas, a veces no se hay que ni preguntar, ¿verdad? Con el conocimiento que uno tiene y sabe la experiencia que ustedes tienen en el fútbol. No, él no está, creo que él está desorientado. Te lo digo sinceramente. No, y claro, pero Bruno, evidente, más allá que generalmente puedo decir los resultados te demuestran, pero más allá del resultado se ve que no hay comunicación, no hay un liderazgo ahí en el plantel, ¿entendés? No se toma, porque no puede ser posible, 5 partidos, 15 puntos, vos dijiste 5 nomás, obvio, no perdiste, como está invicto todavía, pero... ¿entendés? No ganaron. Federico estaba manejando una información de que esperan que renuncie. ¿Lo era, Federico? Sí, de muy buena fuente que no lo echan todavía, están esperando el gesto de él, que renuncie. Cosa que no se da todavía. Y yo no creo que se dé tampoco, eso no creo, bueno, yo creo que acá la directiva lo que tiene que tomar, no sé qué, hay un contrato, no sé, la verdad que no sé, ese aspecto no sé, pero yo te hablo netamente por el club y por lo que es los resultados que se están dando. Lo ideal sería eso, para mí, y que pueda venir una persona, una gente que pueda manejar el grupo, pueda hablar, pueda ver, y sobre todo conseguir resultados, y después obviamente tratar de jugar bien, ¿verdad? Porque eso ya, acá hay que conseguir primero resultados y después tratar de ver cómo se juega bien, porque jugar bien después ya va a venir seguramente con el entusiasmo, con el resultado positivo que se obtenga. Bueno, Víctor, muy claro, muy contundente, muy fuerte lo que decís. O sea, para vos tiene que renunciar, tiene que dar un paso al costado, son palabras textuales. Así que bueno, gracias. Lo de Gavilán, digo, que cuando te referís a Cerro Porteño. Gracias, Víctor, por el tiempo, muy amable. No, gracias a usted, Bruno, y ojalá que gane la Virroja, hoy eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Gracias, muy amable. Bueno, tiene que dar, si tenés Quique puntual, tiene que dar un paso al costado. Dice por Gavilán. Es una bomba de tiempo, dijo. Una bomba de tiempo. Víctor Hugo Mareco. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Como te digo, se hizo mal las cosas, pero en ese momento estábamos muchos jugadores grandes y éramos responsables de todo, ¿verdad? Por eso te digo que yo creo que ahora, como está viviendo el momento del Cerro Porteño, yo personalmente le aconsejo dar un paso al costado y dejar a gente que pueda hacer bien las cosas, porque la verdad no se está viendo nada. Sí, Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, vamos con Edgar. 12 en punto en todo el territorio nacional. Fuerte lo de contra Gavilán, ¿verdad? De Víctor Hugo Mareco, ¿verdad? Muy fuerte porque... No quiso supuestamente pegarle, pero al final terminó diciendo que ni liderazgo tiene. No, sí. No, tiene que dar un paso al costado. Lo mínimo que puede hacer es renunciar, imagínate que era lo máximo. Pero fue jugador de él con Pablo Ceballos, Migo Salcedo,
en aquel Sudamérica que realmente Peseta dejó se una reveló. frase- No, Peseta acá lo mató, me acuerdo. Claro, escuela de fútbol. algo Escuela de así. fútbol fuerte. Sí. Y Sí. bueno, y Víctor recordaba, ¿no? Como que reconociendo, era un plantel de gente grande. O sea, se daba esa dinámica de gente grande con un técnico que empezaba. Y uno sabe que cuando se dice, no, hay discursos que llegan a los chicos y hay otros que Sí. los grandes. Pasa en todos lados, ¿no? Vos sabés En todos los que lugares. estaba escuchando ayer que a De Micheli y los caciques de River también ya le bajaron el pulgar. Acá lo tuvimos ayer Nosotros a- fuimos los campeones en la cancha de Real Madrid, decían, y este viene a querer, y entonces está bravo el Dice que hubo una tema. reunión de Micheli con unos periodistas. Sí, y se enteraron los jugadores. Contó él algunas intimidades, Así algunas mismo. ideas, algún que otro que hacer del Idiosincrasia Criticó a algún jugador. día a día. muy Sí. de Y Bayern. parece que uno de ellos cantó. Y Sí. se enteraron todos los referentes. Y ahí se le vino encima del todo. Y la pasada ya dijo otra cuando le consultaron después del partido a De Micheli, dijo, yo no. Yo acá vengo acá, no quiero liderazgo de los grandes. Quiero que sean competitivos. Y bueno, O sea, ese hay un- tema de la idiosincrasia, él está muy de Made in Bayern Múnich. Y allá hay cada historia que después te recoge Bill en el tema de los jugadores caciques. Acá ayer lo tuvimos a Humberto García. Y cuando se lo postulaba también para algunos equipos, cómo Humberto maneja planteles como Ameliano, Capiatá, General Díaz. Ese es otro freno de mano. Además, el tema de las nacionalidades, cuando uno dice, hay discursos, hay mensajes que llegan para cierto tipo de... Por eso llamaba la atención cuando la directiva nominaba a Diego Gavilán para el plantel de Cerro, que en ese momento todavía tenía a jugadores de un peso importante. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras mucho más. Cuanto más llevas, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Aldo Quiñones en contacto con nosotros, exjugador del Monagas. ¿Y por qué es importante lo de Aldo? Porque él jugó en el Monagas, que es donde Monagas juega, donde en el Monumental de Maturín, donde hoy se va a presentar la selección paraguaya. Vi que los colombianos estaban muy enojados con el césped del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Colo. Al revés, La perdón, cancha de Colo-Colo. me Un malexpresé. concierto y muchas lluvias. O sea, Marza tuvo en No, vivo, mala, sí. sí. Y mala lluvia y vi la foto esa que pusieron en Impacto, vi que sí, estaba... horrible estaba. La que el Maracaná era un Wembley comparando con... Pero perdón, el estadio de Monumental de Chile. de Dije bien Colo-Colo. entonces, ¿verdad? No, Nacional. No, los colombianos lo que se quejaron. Sí, por dije nacional, No, monumental. el de Colo-Colo, ¿verdad? Así Exacto, es. sí. Ah, bueno, importante la aclaración. Aldo, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bruno, ¿qué tal? Un saludo para vos y toda tu mesa deportiva ahí. Bueno, decime, Monumental de Maturín, que es un estadio tan grande, pico. El estadio por eso le llaman Monumental. Sí, un estadio bastante grande, una capacidad para 58.000 personas más o menos. ¿Y qué, No, la verdad que un estadio muy lindo. Se había refaccionado todo cuando nosotros jugamos la Libertadores ahí. Y bueno, y ahora más todavía, porque estuve en conversación con algunos compañeros también, ex compañeros de ahí que dijeron que también ahora le dieron un toque más lindo al estadio, porque la selección, bueno, la Vinotinto va a ir ahora contra el Paraguay, ¿verdad? ¿Y qué tal es la gente ahí, Aldo? ¿Se entusiasma con el fútbol? ¿Es fanática? Según los reportes, quedan muy pocas entradas ya ahí para llenar completamente el estadio.
La verdad, honestamente, no, ¿verdad? No son muy fanáticos, ¿verdad? Yo creo que más bien por el espectáculo que van, ¿verdad? Obviamente por la selección nacional de su país, ¿verdad? Que obviamente que llama la atención en cualquier lugar del mundo la selección nacional de fútbol de cualquier país atrae gente, ¿no? Pero cuando nosotros habíamos jugado ahí contra Boca, el estadio se había llenado en su totalidad, ¿verdad? Había sido un récord en todo Venezuela de la capacidad de gente, pero fueron más bien porque era Boca el rival, ¿verdad? Y no tanto así porque éramos nosotros, ¿verdad? Porque bueno, cuando nosotros oficiábamos local en torneo de la liga, la verdad que no se llenaba ni la cuarta parte, ¿verdad? Pero cuando van rivales de afuera, y bueno, en este caso que va a ir Paraguay, yo creo que el estadio va a estar lleno y no va a haber mucha presión de parte del público local en contra de Paraguay en lo absoluto, ¿verdad? Aldo, y en cuanto a la dimensión del estadio, ¿es grande? ¿Son dimensiones normales? ¿Cómo vos te sentiste jugando allí, comparando con otras canchas? Lo que hace la diferencia es que como que el estadio es muy grande, es muy cerrado el estadio. El estadio en sí, la estructura del estadio es muy cerrado y lo hace que sea muy pesado el clima dentro de la cancha. De por sí Maturín es una ciudad muy calurosa, muy húmeda, y bueno, y eso hace que sea un poco sofocante para los jugadores que van de visita, ¿verdad? A ese campo le hace muy complicado porque, pues como te mencioné, es una cancha bastante pesada, ¿verdad? Como es muy húmedo, la cancha es muy blanda y hace que a los 35 más o menos desde el primer tiempo, si juega una alta intensidad, ya se siente, ¿verdad? El cansancio de las piernas, ¿verdad? Y con respecto a los jugadores venezolanos, cuando estuviste ahí, ¿qué pensás con respecto al crecimiento de Venezuela? ¿Cómo crees que está en estos momentos esa selección con respecto a nosotros principalmente, Aldo? Bueno, yo honestamente pienso que Venezuela creció bastante con la llegada del Checho ahí, ¿verdad? Porque bueno, se copó de extranjeros, de argentinos que cambiaron mucho la estructura de la selección nacional de Venezuela, ¿verdad? Jugando amistosos internacionales ya desde las juveniles, ¿verdad? Porque tienen muy buenos valores juveniles y eso hace que también lo que ya estuvieron o que ya están hace tiempo en la selección nacional de ese país hagan que sea el esfuerzo más grande para ellos, ¿verdad? Creció bastante, ¿verdad? Es una selección muy dinámica, con mucha asociación de balón y la verdad que Paraguay no creo que tenga tan sencillo hoy, porque bueno, creo que demostró ya Venezuela contra Colombia la vez pasada que terminó 1-0 abajo nada más, ¿verdad? Y la verdad que va a estar complicado, pero bueno, apostemos a que nuestra selección con la jerarquía que tiene, con los jugadores que tiene, saque la diferencia, ¿verdad? Con respecto a tu momento, Aldo, ayer ganaron un partido importante, otra final ganada por Resistencia, pero esto debe continuar en el sentido de que el siguiente fin de semana tiene otra final. Sí, la verdad un partido muy importante que logramos ayer con una victoria, la verdad que reconforta, que fortalece al grupo, ¿verdad? Si bien nosotros estamos muy bien posicionados en el torneo clausura, estamos mal en el descenso, en la zona del descenso, ¿verdad? Por cuestiones ya que no son de este torneo, ¿verdad? Pero nosotros con este grupo que es prácticamente nuevo, estamos conscientes de hacer nosotros nuestro torneo, ¿verdad? De no meternos en la cabeza lo malo que se hizo en el torneo anterior,
de hacer nosotros un buen torneo. Bueno, y por añadidura viene que Dios mediante se va a salir de esa zona incómoda y bueno, y por qué no ahora pensar un poquito más arriba, ahora pensar en esos primeros lugares que obviamente que cuesta, ¿verdad? Cuando empezaba el torneo y arrancábamos nosotros de muy buena manera, sabíamos de que iba a ser complicado mantener por sobre todo el rendimiento, ¿verdad? del equipo y bueno, y es lo que nos costó en los últimos partidos, ¿verdad? Fuimos un poco irregulares en cuanto a los resultados, no así en el rendimiento, porque gracias a Dios el equipo se ensambla bien, jugadores que entran, la verdad que lo están haciendo bastante bien y eso reconforta y fortalece y también da confianza al cuerpo técnico que lo está haciendo bastante bien, ¿verdad? Aldo, muchas gracias por el tiempo. Listo, gracias a ustedes, un abrazo. Aldo Quiñones, 12:11 en todo el país. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. BS Excursiones. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Bueno, vamos a informarnos con Johnny González, nuestro compañero. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Federico, buen día. Saludos para todos. ¿Qué tenemos de último momento, Johnny, cuando estamos a ver a cuántas horas? Menos de 6 horas. 6 horas, ¿qué? Sí, menos. 5 horas y 47, si demasiado. Para ser exacto. Ahí dice Dani. ¿Qué tenemos, Johnny? Sí, y aparentemente, Federico, no tendríamos varios cambios. Sí, el caso de Richard Ortiz, que ya el sábado anunciábamos su presencia en el equipo titular de Paraguay, va a ingresar por Diego Gómez. Y después en los demás puestos, Federico, es cuestión de esperar. Sigue sin confirmar si arranca Iván Piris como lateral por la zona derecha o lo hace Robert Rojas. Y el caso del lateral izquierdo, si allí va a ingresar Mateo Gamarra o continúa el lateral izquierdo contratado por Talleres de Córdoba. Hablamos de Blas Riveros. Matías Villasanti continúa, Cuba también, gran trabajo en el este del país. Me parece, Federico, hoy la tarea de Gómez va a cumplir Matías Villasanti, Richard Ortiz, allí con Cubas, y el que va a tener esa libertad será Villasanti, mirando lo que fue el partido de Gómez en el cotejo contra el conjunto peruano. El sector de derecho seguiría para Miguel Almirón. El caso de Ramón Sosa, que va a continuar en el equipo, fue realmente un excelente partido del extremo de Talleres de Córdoba. Se recuperó rápidamente la parte física, gran trabajo de Valdecantos y su equipo para recuperar al que había terminado el partido muy pero muy cansado, un trabajo de fisioterapia allí
en Epané para tenerlo hoy a disposición. Se habló también de poner 2 centrodelanteros, el caso de González y de Ábalos. Caso, por lo menos, consultando, me dicen que no, solamente un 9, extremos, y el caso de Gabriel Ábalos. No Ábalos con González, habría que sacrificar ya sea un volante o un extremo para que de esa manera pueda tener a esos 2 delanteros el técnico de la selección nacional. Johnny, para refrescar, que no jugaron el partido anterior, los ofensivos son Robert Morales, Jesús Medina. ¿Quién más está a nivel ofensivo? Sí, dame un segundito, Federico. Jesús Medina ni siquiera estuvo en la banca de expectativa en esa partida. Por eso. Robert sí estuvo en el banco y no fue utilizado. Estuvo en el banco, sí. Ya te digo rápidamente, Federico. Porque Romero Gamarra entró, Matías Rojas entró, Cocolizo entró, Ramón Sosa estuvo, o sea, Almirón también. Morales hubiera ingresado si es que Guillermo no quemaba las ventanas cuando Almirón se lesiona. Claro. O le agarró calambre, ¿verdad? Exacto. Sí. No hay mucho más por lo que estoy viendo, Johnny, ¿eh? A ver, Federico. Mira que me estoy... Matías Espinosa, lateral, él no estuvo convocado. Romero Gamarra sí estuvo, Rojas también. Gabriel Ábalos, titular. Carlos González estuvo en el equipo. Carlos, decía, ingresó en el segundo tiempo. Robert Morales, Ramón Sosa, y después ya todos son volantes y defensores. Claro, los volantes que no fueron utilizados en Ciudad del Este fueron Brian Ojeda y Richard Sánchez, para completar un poco los que estaban disponibles para el banco. No hablo de la lista de los convocados, sino los 12 que eligió Guillermo para llevar allí al banco en Ciudad del Este. Matías Espinosa, Álvaro Campuzano, Mateo Gamarra y Jesús Medina, los desafectados de la banca de expectativa. Y veremos a quienes le toca hoy. Recordemos, Gómez no viajó, quedamos en 26, 3 tendrán que ser sacrificados para no ir a la banca de expectativa. 11 suplentes más, 11 titulares, 12 suplentes en el monumental estadio de Maturín. Carlos Miguel Coronel, o Rojas o Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, y allí o Mateo Gamarra o Blas Riveros. En medio campo, Matías Villasanti, Richard Ortiz, Andrés Cubas, Almirón, Sosa y Gabriel Ábalos. Ese es el equipo que prepara el señor Barros Equeloto. En la banca de expectativa, siempre 2 arqueros, Santiago Rojas y Juan Espínola. En el partido anterior, Alderete, Junior Alonso, Richard Sánchez. Si no juega seguramente Mateo Gamarra, hoy estará en la banca de expectativa, o si no juega Riveros, estará en la banca de expectativa, porque no creo que en 2 partidos saque a Gamarra del equipo de los convocados. Matías Espinosa, imagino que tendrá chance, ya que todos están a disposición. Alejandro Romero Gamarra, Matías Rojas, Carlos González, Robert Morales, Jesús Medina, Brian Ojeda, Richard Sánchez, así como decíamos, los integrantes de la banca de expectativa. Bueno, ¿algo más, Johnny? Nada más, Federico. Esperar qué va a pasar en la calurosa ciudad de Maturín hoy y ver si ganamos. La consulta seguramente del hincha, ¿qué va a pasar con el técnico si no se gana? No va a pasar nada. Va a continuar siendo el técnico de la selección nacional, el señor Guillermo Barros Equeloto. Si pierde, sumaría un solo punto de 6. Pero no va a cambiar absolutamente nada. Bueno, ¿vos pensás que podemos tener una sorpresa, un apellido sorpresa en la planilla? Y tendría que ser, Federico, sacrificar a un extremo y poner otro delantero, agregarlo a Morales, por ejemplo. Yo me iba por lo de Morales también, ¿eh? Sí. Después no veo que aparezca una sorpresa en el equipo. Para mí la sorpresa se repite Roja, por ejemplo. También, sí. Y vos dijiste Riveros también, ¿eh?
¿Que podría repetir? Dijo Johnny. Claro. Yo primero encuentro, Dani, como un pequeño argumento lo que vos dijiste, el tema de la pelota parada. Sí. ¿Verdad que fue el que mejor la ejecutó en ese buen primer tiempo? Lo único que me parece... Y capaz, Federico, hoy mejore para los centros de la carrera. ¿Cómo? Porque él sabe pegar, capaz fue una noche mala y que hoy puede mejorar. Pero ella tiene varias, ¿eh? Y yo... Mira que él no sé por qué en la selección no... A mí me gustaría que se juegue otra vez hoy con él. ¿Con Blas Riveros? Sí, con Blas Claro, Riveros. y yo cuando... Tiene madera. Claro, Puede yo- ser que no le haya salido las cosas en Ciudad del Este. Mira, más vale porque, a ver, a diferencia de Robert Rojas, vos no podés decir, no, pero su fuerte es la defensa. O sea, el jueves el que salió peor parado es Blas porque él falla en lo que es su fuerte. Si Robert Rojas o un Iván Piris o un Mateo Gamarra o un Junior Alonso falla en el centro, en la carrera o en las proyecciones ofensivas, vos decís, y bueno, él no es del puesto, pero con Blas no puede hacer eso. O sea, ojalá. Y yo iba al tema de la pelota para, sumemos que la vez pasada Blas tiró muy bien los centros y se nota que estaba preparado lo de los corners que debía hacer con comba cerrada. Y agreguemos que Diego Gómez no está. O sea, Diego Gómez es hoy por hoy el mejor pateador que tiene Paraguay. Tanto centro con la derecha o remate franco. Y el otro es Blas Riveros. Entonces, mira que este es un partido donde la pelota parada va a cotizar altísimo en esa situación. Por eso Richard te da otra mano también para cabecear, para algún que otro remate. Por eso yo, por ejemplo, no ignoraría ese sentido y más con la ausencia del hombre del Inter Miami. A mí lo que me causaría una sorpresa que no me va a gustar para nada es que lo cambie a Gabriel Ábalos y lo ponga a Carlos González, por ejemplo. ¿Y Robert Morales? No, a mí me gusta Robert Morales, sí, pero si lo pone con ese nivel que mostró Carlos González, no. No, yo también, no. Pero tampoco. Ese sí sería una sorpresa que no. Más allá que metió una pelota en el palo, una pelota que le quedó picando y que le dio altura, pero Federico. no podía haber metido a un hombre, no podía sacarse, no ¿Sabe podía por aguantar la qué? pelota. ¿Sabe por qué digo eso, Johnny? Disculpame, ya te paso, porque por lo general no va a la conferencia un día antes del partido el que va a ser titular. Lo hizo con Cacu Romero Gamarra el partido anterior y... No, que antes pues era el que iba a la conferencia era titular inamovible. Vos sabés que ayer escuchaba también unos Y ahora colegas... se desmitificó ya eso con lo de Cacu Romero No, otra vez. con unos colegas venezolanos que justo agarré así de coincidencia nada más y estaban hablando de Batista lo llevó a la conferencia de Rincón, entonces Rincón juega, decía, porque Rincón no había jugado contra o sea, No, Rincón jugó contra Colombia. Lo que ellos decían es que Rincón es más defensivo y ellos querían un jugador diferente a Rincón, entonces ellos decían, vamos a jugar otra vez Rincón, decía. Los Fabio Martín de Venezuela. Exactamente, algo así. Johnny. No, le decíamos a Fabio Martín que tampoco fue la gran figura Gabriel Ábalos. El partido contra Perú, yo creo que si pone otro delantero, yo le doy la derecha al técnico. Hay que buscar alternativas. Me van a decir, bueno, pero estuvo en la tarea sucia de tratar de abrir la defensa, pero yo no he visto a un jugador que se haya, no sé si se asustó al tener la pelota ahí frente al arco en ese partido contra Perú. Yo creo que no tenemos un centro delantero titular a esta altura. Y me gustaría, por ejemplo, que pruebe a Robert Morales. Así como decía Víctor Hugo. Me sumo. Mayor movilidad, no es tan quieto, no es torpe con la pelota, tiene buen remate. A mí me gustaría con Robert. Está bien. No, me sumo a lo de Ábalos, decía, porque tuvo dos para pegar al arco y no le pegó. Ese del primer tiempo del córner es inexplicable. Inexplicable. Y él tiene, en Argentinos Juniors hace lindos goles, dentro del área le pega la pelota, le pega fuerte, y realmente llamó la atención. Que es cierto, me puede decir, ¿sabe que metió una en el palo? Porque metió la primera en el palo, un cabezazo, pero como decíamos ayer, laterales y número 9 nos falta todavía. El resto como que se va conformando ya con jugadores que creo que son dueños dignos del puesto, están a la altura de las circunstancias, pero los laterales y el número 9, una materia pendiente todavía en otros equipos, que ojalá se dé rápidamente, ¿verdad? Robert Morales está disponible, ¿verdad que sí, Johnny? Sí, está disponible. ¿Y él qué tal venía entrenando? Bueno, no sé si ustedes tuvieron posibilidad de ver los entrenos, como dirían.
Sí, entrenamiento de los últimos minutos, la última parte donde ya se le libera al jugador para practicar. Y bien, no tuvo ningún inconveniente en todas las prácticas que a mí por lo menos me tocó ver. Siempre estuvo a disposición, se lo veía bien físicamente, potencia, realmente. No sé si el técnico prefiere un centro delantero más quieto, por eso lo pone a Ábalos de titular y González como segundo delantero. Está muy bien. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo. Ahí está Johnny con toda la info de la selección paraguaya de fútbol. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquiragura Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizadas. Bueno, me permiten ustedes, compañeros, si son tan amables, podemos 10 audios WhatsApp. ¿Cómo está la gente esperando el partido? 10 no es poco, un poco más. Hay un espíritu, no hay un espíritu altivo. Es como que desencantó mucho. En la campaña que es altivo, por ejemplo. Déjame de hablar de chuchaca así, Ariel. ¿Qué te pasa? En la campaña sería anda espíritu. No ese famoso espíritu me mete, veo. No, ahí lo llevo bien y al lado del equipo. Ese, no llevo bien y lo mismo. Altivo, pues. Era un castellano medio refinado, Federico, ¿verdad? No hay tanta... Hace mucho no escuchaba, ¿eh? ¿Verdad? Yo hace mucho no escucho. Vos sabés que tenés buen castellano. En los himnos se utilizaba la palabra, imagínate, ¿de qué estamos hablando? Hay un par de himnos sudamericanos que altivo. ¿Sabes qué dijo? No hay un ambiente altivo, dijo. ¿Quién? Espíritu altivo, dije. Me preguntó pues, cómo la gente para percibir, detectar cómo está la gente, el espíritu. Yo le dije, no hay un espíritu altivo y espíritu cangrí sería en la campaña. Sí, espíritu cangrí. Bueno, te fuiste de un extremo al otro, ¿verdad? No, y él pues, me pidió para que el día en guaraní, ¿entendés? Pues, es que es populista, pues. No. Pero realmente tu respuesta a mí me sorprendió también, Ariel, como estamos con el tema de, ya estás más hacia allá también, mucho de cordillera de por medio. Yo pensé que ibas a meterle una frase más populacha, ¿verdad? Sí. El populacho. No, pero está bien. Ariel habla muy bien en castellano también. Sí, por eso claro. Tiene lectura. Pero yo te dije... le metimos alguna vez. Vamos con... ¿me permitís, señor Cham? ¿Cómo está esperando el partido de la gente? ¿Gusta el equipo? ¿No gusta el espíritu? ¿Qué tal? Yo creo que la gente está agazapada. ¿Cómo es agazapada? Para los dos escenarios, A ver, ¿qué onda? Pero ese fue hincha de resultados. Una cosa, ¿qué onda? ¿Qué onda? Tu frase cabecera hoy, ¿qué fue? Eso es lo más resultadista que puede haber. Sería qué onda, Dani, traduciendo. No, claro. Ajá. O sea, el hincha de fútbol pues hincha de resultados. Bueno, se gana y todo lindo y se pierde y todo feo.
Fíjate, Olimpia hace poco lo que eran los sindicalistas de la esquina, todos eran los héroes del Maracaná. Y así es. Claro. Qué buen ejemplo. Pero es cierto. Es así. Que se retire Richard, Sí. que se le tiene que dar. No, pero después Fluminense volvió otra vez los villanos de defensores. No, pero Sí. contra Flamengo fueron los héroes del Maracaná y es así el tema, el fútbol es cada vez más resultadista, ¿verdad? O sea, Por y eso, más en un torneo Federico, corto como este. claro, y por eso yo contrastaba. ¿Qué pasa en el calor del debate hace rato entre Bruno y Fabio? Yo colocaba una situación intermedia. Porque claro, lo peor es que no tengamos ni juego ni resultado. Por eso Bruno decía, a mí no me interesa el juego si tengo el resultado. Lo ideal es tener las dos cosas. Pero ¿qué pasa si empatamos jugando bien? Y porque si se arranca esto, yo no sé qué va a pasar si no se gana. Yo le decía, mira que si se juega bien y se empata, te aseguro que, porque yo creo que es la asociación, la evaluación la van a hacer por año, que ellos van a esperar los 3 combos. O sea, ese corte del análisis. Por eso colocaba nomás esto, y ante la pregunta de Bruno, ¿cómo está la gente? Yo creo que, más allá de esa dinámica del resultado, porque a ver, no se puede ignorar que Paraguay jugó bien hasta que colecta el premio por haber jugado bien, que es la roja, y allí no se anima Guillermo. Entonces, para no ir a esto de que si no se gana no va a servir nada, yo creo que la gente es consciente, y vaya situación, las 2 veces que le ganamos a Venezuela en las últimas 2 visitas, ahí se aplicó lo que decía Bruno. O sea, el tema de, porque si vos me decís, el Paraguay de Berizzo jugó horrible y ganamos porque Gastón Jiménez metió un gol y porque Anthony salvó una increíble que fue el penal, y el VAR pilló una mano que ni los de Paraguay sabían allí. Y la anterior con Ramón Díaz, porque Vizcarrondo se había equivocado. O sea, las últimas 2 veces ganamos, jugando muy mal, 0972730730. Vamos a captar un poco a la gente. Después opinamos de... Vos tenés todo lo de las eliminatorias. Hay partidazos, El Chile-Colombia partidazo, A diferencia de la Argentina va a primera La Paz. fecha, siempre la segunda juegan los 5 partidos se juegan el mismo día. Ecuador-Uruguay, otro gran partido también. Y se cierra con Perú-Brasil. En Lima, ese también lindo partido. A ver. Buenas tardes. Venezuela, equipo bueno ahí, nada a ustedes panelistas. Hay que mirar bien porque ya no han ganado cada día anteriores. Hola Bruno. Bruno, ¿qué le pasa a Fabio? Ya quiere jugar bien ya rápido. El martes pasado no jugamos bien. El jueves, no sé, ni no me acuerdo más cuándo fue. Jugamos bien y hoy no ganamos. Vamos a ganar primero, Fabio. Tranquilízate, Fabio. Vamos a ganar. Llegaron a Bristol las ofertas de televisores para alentar con todo a la selección. ¡Vamos Paraguay! Vas a encontrar las mejores marcas con los mejores precios del país. Y lo mejor de todo, te lo llevas sin entrega inicial. Acercate a una de las 80 sucursales. Escribiros al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Yo estoy esperando el partido con un paraguayo queriendo ganar, apoyando, ¿verdad? Pero no tenemos mucha expectativa porque si la vez pasada contra Perú del local, pone ahora de visitante contra 11. Es un cagón el tipo. Hola Bruno, Matecovina. Si por ejemplo Bruno llega a las 6 de la mañana, pues vamos a iniciar de mera Paraguay. A cobrador se hace a cobrar con ambas páginas, ni pete ni beca, después Bruno la mondela albirroja. Va, yo vea, pero menos no hayan de niña, vaya quiero bien, hayan de equipo, Por eso no los muchachos. Bruno Matecovio. No, Venezuela no gana más, una lástima con la de dirigente cuidado elegido ahí la manejar la selección, la técnica. Buenas tardes Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está la mesa? Si yo sobre la selección yo no veo ni un buen ojo de que vamos a llegar al otro mundial. Porque
que no se cambien. Se dice sí, ahora hay otras convocados y todo eso, pero no juegan los convocados nuevos. Siempre siguen jugando los que están siempre en la lista de la convocatoria. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Seguimos con los audios WhatsApp. Audios WhatsApp solamente. Mateco y Bruno, no hay por ahí. A ver. A ver, espérame. Otro delantero tiene altísimo. Pues, claro, está lleno y Robert Roca va bien por arriba. Y que entre el otro muchacho este que está jugando ahí por Brasil, parece. No, y Fendeta, ya no atacata y que estamos mal. Y ustedes se encargan de sus jugadores, parece. Bruno, ¿cómo estamos? Espero que viene a la mesa también. Todo buena vibra para la selección. Creo mucha fe. Y es impresionante cómo no apoyamos a la selección, che. A ver, seguimos con el audio, por favor. Esta selección. Pero no sé qué le pasa a los perros, Hay que alentarse. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Yo veo a esa y la de equipo, o sea, esa técnico tiene pecho frío. Bruno, Alan Vareiro y la Pantera Morales no puede faltar en un equipo. Ellos son jugadores de selección ya. Punta Ramón Sosa y Miguel Almirón, hay que tirarle la oreja, ya no puede ser que venga así a jugar en los partidos y para ellos. Menos tiene que correr y más tiene que pasar la pelota. Y no sé, en el largo está todavía a prueba este arquero. Buenas tardes, Bruno. ¿Sabe quién lo que falta en la selección? Tacuara Cardoso, porque los mitadí son rápidos y le puede tirar centro y perdona. Entonces Richard en el medio y los mitadí siempre, porque ese número 9 de la vez pasada no doy cuey. Tacuara tiene que estar para que podamos hacer gol, porque gol lo que le falta a nuestra selección, hermano. Si sos cliente de Visión, te invitamos a consolidar tus deudas de préstamos y tarjetas de otras entidades para mantener tus finanzas en orden, con plazos de hasta 60 meses. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Bueno, acabo de bloquearle al 358 al final. Estaba llamando abusivamente y cortan los mensajes. Te acabo de bloquear. No sé por qué estás llamando. Solamente audio WhatsApp, señor, por favor, le pido. O señora, pero ya está bloqueada esta persona. Bruno, vamos a eliminarnos 3, 4 y 5 veces. Estamos jugando con la misma base que nos habíamos eliminado 2, 3 veces ya. Y siempre Villasanti, y siempre Almirón, siempre ese que juega, ese Gómez en Palmeiras, son una manga inútil, no quieren arriesgarse sus piernas. Y así no vamos a ganarle a nadie. ¿A quién te va a regalar gol? ¿A quién te va a regalar puntos? A ningún lado, mi amigo, no nos vamos a ir. Una manga inútil son. Qué fuerte, ¿Qué pasa si Paraguay pierde, Bruno? Ojalá que no. Tengo optimismo en que ganemos, pero si Paraguay pierde hoy, el debate no sería, ¿debe continuar Barros Esqueloto? Ya de una de entrada y no cometer el mismo error que se cometió con Berizzo.
fuerza para Paraguay, pero el debate debería ser ya el cambio técnico, si pierde hoy. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Más audio WhatsApp, por favor. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Te gusta ya la selección primer partido ya por la eliminatoria? Ya. Me encanta ya. Soy Raúl de Ciudad, te saludo para la mesa. Yo lo que quiero saber es que el otro se equivocó mal contra Perú, segundo tiempo. Muy mal. Todo bien ahora. ¿Cuántos errores más se le va a perdonar? Hoy si se vuelve a equivocar, ¿cuántos errores más se le va a perdonar? ¿Cuánto vamos a seguir así? Vamos a esperar que no haya más casos para ver qué onda. Bueno, 5 audios WhatsApp finales, muchachos, por favor. Y ya analizamos el partido de hoy. A las 4 arrancamos la previa, ¿ver? Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la mesa. Gusto en saludarte. Mi humilde opinión, este técnico no es para nosotros. Es un técnico que nos quiere arriesgar y nosotros necesitamos técnicos con agallas. La naña ganairo, la naña intentaron ya ganado, vayamos a llegar a la mundial, ya puta llegar tapere Bruno. Saludos. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 1649, casi San Martín. Una pregunta para la mesa. ¿Qué le ven a Almirón? ¿Qué hizo diferente el partido pasado? Cacu Romero tampoco no lo dibujaba pidiéndole, usándole el en una hoja para decirle que le pique, el tipo se quedaba al lado, o sea, qué puta, a carne burro esa. Bueno, ¿qué le ven a Mirón? Dice, Chun, contéstenle, Federico, por respeto a Ariel, Fabio, al oyente. A ustedes le preguntan que son analistas. Y yo creo que se le metió muy poco con el tema de la saturación primero. No, pero se entendió muy bien, sí, a ustedes lo analistas. Yo creo que tiene que dar todavía ese paso. Si no vio lo que hizo, y mira que para mí, en el segundo tiempo, debió ser cambiado. Pero de ahí a preguntar qué le ven, no. O sea, una cosa es que en el segundo tiempo no estuvo a la altura, pero de allí a preguntar, no, me parece que todavía cae por su peso la que pregunta. Falta que muestra ese desequilibrio individual que él muestra en la Premier. Eso falta. No dio ese paso. En ese aspecto no marcó la diferencia, pero sí hubo algunas asociaciones en las que él mostró cierta distinción que tiene. Y de hecho, ya que lo citó a Kaku, parece que entre ellos nomás. Fíjate que ese gesto que el oyente decía, no era para el Mirón en realidad, era para los otros, a Robert Rojas, porque era el otro que estaba en ese puesto. Cuando Kaku hace el gesto de muéstrense. Kaku cuando le hace un gesto al Mirón, cuando el Mirón se interpone en el pase que iba para el hombre estaba abierto y ahí se lesiona al Mirón. Sí, pero esa me parece que él tocó para lesionarse, ¿viste? Cuando ya quería caerse. Sí, pero realmente no, ganó y perdió contra Uco, que lo marcó bien, y hay una que la gente dice, ¿por qué definió el primer palo? ¿Verdad? Se la tapa bien el gran pase de Romero Gamarra, él hace muy lindos goles de ahí en Inglaterra. Tiró muy débil. Y la tiró muy al primer palo también, o sea, no eligió bien de buena posición, pero hizo su fútbol. En el primer tiempo hay una que parecía que fue palo, ¿te acuerdas? Aquella que le pega al primer palo también y saca el arquero Gallese. No pasó desapercibido, pero sí es cierto que se espera más, como decía vos, porque el orden de la figura fue primero Sosa, segundo Gómez, y por ahí se puede buscar tercero Almirón
cada uno en su función pelearon con Cuba. Claro, porque que tuvo una gran actuación. porque si viene de la Premier y es figura en su club como el Newcastle, nosotros lo mínimo que queremos que incida en el juego del equipo, en el peso. Totalmente. En el peso de tener a un jugador. Por eso, mucha gente dijo eso, inclusive yo le decía a mi hijo, ese era un golazo a Newcastle. Pero en la selección parece que le sigue pesando el hecho de ser un jugador que tiene que también tener la espalda suficiente para la presión. Así como Ramón juega desinhibido, sí, y te desborda, te encara sin miedo encara, y va y gana, y en esa faceta todavía no lo vimos al Almirón, porque él tiene esa condición, esa característica para ganar en el mano a mano. Ojalá que el partido hoy pueda comenzar a mostrar esa faceta que hasta ahora no mostró todavía en la selección nacional. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Vuelve primavera con muchísimas novedades para vos. Somiers y livings en cuotas de tan solo 99.000 guaraníes al mes. Aprovecha y renova tus espacios, que en Koala pagas la primera cuota recién a los 30 días. Te esperamos en todos nuestros locales de Koala o compra sin moverte de casa ingresando a www.koala.com.py o llamando al 021-588-8300. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago en Luque, Areguá y en Itagua. El Cacique sí te conviene. Buenos días, ahí a la mesa. Quiero dar una opinión sobre Almirón. Lo que pasa es que en Paraguay Almirón le tienen el concepto de número 10 y él no es número 10. Él es un tipo que va a definir, no crear. En el Newcastle el tipo lo único que hace es picar para que el tripier le meta pase y meta el gol. Acá le piden los perros que él cree, que él defina, que él tire centro, que él cabecee. No, es ni así. Hay que buscar a alguien que le meta pases a él. La vez pasada una jugada hicieron con Caco y casi metimos, y ese es el camino. ¿Qué tal, Cardenal? No era que íbamos a renovar la selección. ¿Y para qué le vamos a meter otra vez a Richard Ortiz? Vamos a acudir otra vez, habiendo muchos jugadores ahí de libertad para llevar. Eso es ir hacia atrás. Y realmente ojalá que hoy pierda luego la selección, para ver si así únicamente no se le saca a este técnico. Porque de lo contrario no vamos a tener futuro. Vamos a ir a lo de Berizzo otra vez. Vamos a darle más oportunidad y así se nos va a terminar la eliminatoria y no nos vamos a ningún lado otra vez. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetros con tu compra de unidades Foro New Holland. Ya estás participando, no te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, puedes llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribiros al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Y ahí yo les pregunto, ¿a quién le vas a poner en vez de Almirón? ¿Para qué estos tipos escuchan la radio? Se llama, ahí no se Radio Bolívar. ¿Para qué agarran el teléfono, pierden el tiempo para opinar en contra de amigos? ¿Dónde se me ya piroma? Nena, pesa cara ahí, o sea, tranquilo, nena, Paraguay no juega. ¿Cómo está? Los perros critican tanto el juego de Almirón, o sea. 2 veces quiso hacer en el primer tiempo una pared ahí con Robert Roja, que para paredes a nivel de Almirón como hace no está. Tipo se desvíe cuando juega, se nota que suda, que es un jugador mucho más maduro, mucho más inteligente, no está buscando solamente picar. Él muchas veces durante el partido, y si ven la repetición van a ver que él tranquiliza la jugada, le hace pensar a los perros, espera que se ubiquen mejor, pero juega en la Premier con Trippier,
Y acá con Bien, Robert amigo. Rojas. Me gusta este oyente, bien, aportó muchísimo. Buenas tardes. A mí lo que me preocupa es el técnico, no son los jugadores. Ustedes no se dieron cuenta, en cada corner no había así un sistema escalonado para ir al cabezazo. Todos llegan al primer palo, todo en el medio, todo en el segundo palo. Increíble. Son pequeños detalles que uno debe de cuidar, ¿verdad? Si quiere ganar en los detalles, pues están la victoria, especialmente cuando nuestro fuerte es el juego aéreo. En la Premier juega Almirón con Trippier. Bruno Guimaraes le filtra pases. Y acá es otra función lo que le piden, que él tenga que generar, que él tenga que definir. Pasa que acá todo se lleva a una discusión de Cerro y Olimpia, y la gente de Olimpia siempre le critica a Almirón. Uno, para no venir a ver que te tengo opinar, güey, que hace la pausa, que para, va, el partido de qué selección va lo que vio. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal la mesa? Qué nervioso que me pone esta gente que opina en contra de la selección. Vamos a apoyar. Segundo partido Ramón y lo mitad y impresión vamos hacia 12-8 en la mitad, 12-8 en antes. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.pe. Sentite mejor con Farmoliva. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Ungi o reparaite Almirón peón va y los hoy jacuera o suta la pelota ya no moingui para la gol va cheite veo vea pilla pependera pilla entero vea o disparar y cuella ya no iki para la gol ne catu indego y que la gol do iki. Bruno, no sé qué están hablando, parece que están hablando de jugadores. Yo voy a opinar algo. Lo único que le falta a la selección ahora es un Tacuara Cardoso, fácil. Tacuara te baja la pelota, te pivotea, te define, tenemos tiro libre, tenemos cabeza, todo tenemos ahí. Esos dos delanteros que llevó son muy, hablando en guaraní, acanesos, no son inteligentes. Los martes en cada 3-4 partidos. Tienen que ser realistas. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y por supuesto que en esta fecha de eliminatorias no solamente juega Paraguay contra Venezuela, partido que va a arrancar a las 18 horas en el estadio de Maturín. A las 16 arrancamos la previa con todos los compañeros para lo que va a ser el partido. También hoy se juega, atención con los horarios, porque esto ya arranca inmediatamente, prácticamente toda la tarde de fútbol. Bolivia recibe a la Argentina de Messi a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde el primer partido que tenemos de eliminatorias. También, por supuesto, tenemos que hablar del siguiente partido, Ecuador-Uruguay. Van a jugar a partir de las 17 horas el horario de este partido. El equipo de Bielsa que se presenta de visitante, a ver cómo le va a Ecuador, que tiene menos 3 puntos en la tabla de ubicaciones. Y los siguientes partidos también para hoy. Atención,
al choque que vamos a tener a partir de las 20:30 horas en el Monumental de Santiago, un estadio estropeado que no está en buenas condiciones. Ahí Chile va a recibir a Colombia, otro partidazo. Eduardo Berizzo se juega la cabeza en lo que va a ser su presencia o no para un próximo combo en la selección trasandina ante la selección de Colombia. Y por supuesto el último partido vamos a tener a las 22 horas, horario de nuestro país nacional de Lima, Perú recibiendo a Brasil. Yo sé que el bloque es internacional, sí, pero es internacional ahora. Pero habla de la selección paraguaya. ¿Quién? ¿Sabes quién apareció? A ver. La joya, Julio Enciso. Muy bien, muy bien. Dice presente, Julio Enciso mandó su apoyo a la selección paraguaya. Escribió en su cuenta de Instagram, levantó el logotipo de la albirroja, donde dice, hoy juega la albirroja. En su cuenta de Instagram y los emoticones con el corazón y una carita de ojos llorosos. Porque no está, pues, ¿verdad? Por eso. Bueno, cerramos el bloque. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo en maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Bueno, Federico, llegó el momento de analizar el partido. Tenemos la noticia hasta acá, está lo del tránsito. Bueno, iremos cumpliendo. Federico, el partido, el equipo, gusta, no gusta, Dani, Fabio, Ariel, y cómo el famoso cómo plantear el partido. Bueno, tantas cosas, ¿no? La otra vez contra Perú se le ganó la pelota a un doble 6 importante como Yotun y Tapia. Perú, está claro, vino con una propuesta bien defensiva, a pesar que Advíncula la veces que subió intentó hacer daño en el sector de nuestra mejor sociedad en ese primer tiempo, que fue la de Sosa y Blas Rivero, sí, con todos los problemas. Yo creo que Paraguay va a buscar en un momento presionar adelante, pero va a ver, porque no sé hasta qué punto hay conocimiento real sobre la selección de Venezuela, ¿verdad? Que también hace varios cambios respecto a lo que fue Colombia, a este partido frente a Paraguay. Esperar, medir, ver cómo está Almirón, si arranca, porque si tuvo una contractura que fue informe oficial, que la misma no se agrave. Sosa, que corrió un montón, cómo arranca, dónde se para Cuba con Richard Ortiz, que va a ser una novedad. Richard suelto, alguna vez los metidos pusieron a Cuba, me acuerdo, como un volante más adelantado. No creo que se dé eso hoy, pero sí pudo haber sido sorpresa. Hay que ver los laterales quiénes son, porque hablamos de Gamarra, pero puede repetir Blas Riveros o puede aparecer Alonso. Lo cierto es que la pelota parada otra vez, si se consiguen falta, puede ser muy importante, porque fue un argumento en el primer tiempo, más allá de lo que se generó por abajo con la velocidad de Sosa, el tema de lo que tiene que ver con los centros, tanto a nivel de córner, que fueron varios consecutivos, como pelota cerca de la mitad de la cancha, se metió inmediatamente para adelante, ¿verdad? Después ver otra faceta, Paraguay sufrió defensivamente muy poco, una contra mal definida por Polo, un remate increíble de Guerrero en el palo, que no fueron acciones justamente que nos va a calibrar como estaba la dupla Balbuena-Gómez, que al igual que Coronel va a trabajar mucho más si hay dos delanteros fuertes, como son José Martínez y Rondón, que más allá de la actualidad de cada uno, yo se repito, mejoró bastante desde que el Inter contrató a Messi, Busquets y compañía. Rondón está borrado en River. Hay que ver un jugador de su físico cómo conlleva la inactividad que tiene, cómo van proyectándose los laterales, porque hay gente nueva también, más allá de unos apellidos que conocemos de memoria. En Venezuela, para mí Rincón es un gran distribuidor de pelota, volante.
a Rangel también lo conocemos, Wilker, de un tiempo, Romos, el arquero que le ganó justamente a Fariñez, aquel que era toda una promesa, y ver cómo salen ellos. Si Venezuela sale cauto también, hay que ver cómo será. Yo no sé si va a salir a lo loco empujado por más de 40.000 personas. Entonces uno a veces se imagina un partido, pero sale otro, ¿verdad? Yo quiero que salga otro, porque me imagino también es con Venezuela copando la parada y Paraguay viendo cómo puede responder. Ahora sí Paraguay juega unos metros adelante, con la pegada de Richard, con el traslado de Villasanti, con algún lateral que suba de sorpresa, comienza a golpear a Venezuela, le da el famoso tate quieto, ese que mira que vamos a atacar pero yo puedo ser peligroso. Eso sería lo ideal, me parece, para el arranque de los primeros 20 minutos del primer tiempo, más que nada. Ni un extremo ni otro. Yo tampoco quiero que el equipo le presione al arquero en la salida de Venezuela, los dos centrales, ni tampoco el otro extremo, que sería cederle demasiados metros. Yo creo que ahí está el secreto de lo que va a ser el partido, en el tema de la postura que vamos a asumir en la cancha. Y yo creo que si tenemos una postura muy defensiva, de muchos metros atrás, de que Cubas esté muy pegado a Balbuena y Gómez, y el resto del equipo también condicionado a eso, para que cuando tengamos la pelota no podamos saber qué hacer con ella. Entonces esa es mi preocupación. Yo espero que el equipo juegue como contra Perú el primer tiempo, que se plante media cancha, que le divida la pelota a un equipo que sabe tenerla, que sabe esconderla, pero que nosotros tengamos jugadores que estén agazapados para el trabajo ofensivo. El caso de Sosa, el caso de Almirón, que va a tener más espacios ahora, a ver cómo le va a Ábalos, y fijando a los centrales de Venezuela también puede hacer un trabajo de arrastrar marcas y crear espacios para el resto del equipo. Pero yo creo que sería una pérdida de tiempo importante si demasiado cedemos la iniciativa a un rival que juega bien, que es un equipo peligroso sin dudas, pero que si nosotros no tenemos la capacidad suficiente de detectar los momentos donde tenemos que salir a presionar un poco más alto el juego, tengamos que vivir momentos de zozobra. Me parece que ir detrás de la pelota tampoco va a ser un buen negocio el día de hoy. Yo creo que el primer elemento importante, y algo dio a entender Guillermo, es que hoy el que va a marcar la pauta del partido es el rival. O sea, contra Perú acá, o sea, Guillermo dijo, señores, desde el pitazo de Matonte se juega así. Y vos veías claramente esa línea de 4 por detrás de Ábalos, y cómo Cubas estaba allí como un perro rabioso para ir a interceptar si la pelota le iba a Christopher González o inclusive a los propios Yotun y Tapia. Yo creo que hoy es como, ante esta incertidumbre que ofrece Batista, es como que, bueno, a ver qué tenés, y dependiendo a cómo querés salir, a cómo querés atacar. A mí no me sorprendería que, por ejemplo, no juegue Rondón, porque no está. Hasta creo más factible al doble 9 de José Martínez con este Marqués, que es un joven que tiene altura y que está en Portugal. Pero, o sea, primero, ¿va a jugar con 2-9 o va a jugar con un 9 y ya sea Machi Savarino o Soteldo? Entonces, dependiendo a eso, es como que los primeros 5 minutos yo me voy a adecuar. Yo me voy a adecuar porque, repito, o sea, en las eliminatorias, salvo Brasil, que es el que dice, bueno, yo marco la pauta aunque juegue en Brasilia o en Lima. Acá nosotros marcamos la pauta y lo hicimos muy bien en ese primer tiempo. Entonces yo creo que es un periodo de estudio. Y después de ese periodo de estudio, yo no quiero olvidar que los mejores partidos en la era Barros Esqueloto, que tuvo varias facetas, entre partidos todavía donde había ilusión de ir a Qatar, por eso él firmó el contrato que firmó en ese momento, los amistosos. A Paraguay le había ido bien cuando el rival quería salir jugando, desde equipos limitadísimos como Emiratos Árabes Unidos, u otros que jugaban relativamente bien como Corea o Marruecos. Entonces, hoy no tenés la juventud y el despliegue de Diego Gómez, pero tenés la inteligencia de Richard Ortiz. O sea, un tipo como Richard sabe cuándo ir a presionar. Villasanti es constante. Por eso lo de las recuperaciones de la vez pasada. Pocas veces, creo que es la primera vez que
A Cuba no se le discute la titularidad por el buen partido que hizo Andrés en Ciudad del Este. Entonces yo veo esa línea de 3 volantes y veo un equipo que yo prefiero que ellos presionen selectivamente antes que estén muy cerca de nuestra línea defensiva. Y que con estos 3 yo pueda meter esa pelota al vacío para Almirón y para Sosa. Mientras Ábalos trata de fijar a los centrales. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia con el partido de acá. En el partido de acá, Paraguay fue el que le dijo a Perú, así se va a jugar el partido. Y así se jugó. Una enorme pena que luego no se pudo arriesgar después de eso y que Guillermo no se salió nunca de su plan A, aunque el rival haya quedado en desventaja. Yo creo que hoy el negocio está allí. O sea, de recuperar el chip de que acá a mí me preocupaba cómo Paraguay iba a ser protagonista del local. Porque visitante porque hay también un contexto. Si nosotros decimos nosotros tenemos que ganar, Venezuela está obligado a ganar. O sea, en algún momento ellos tendrán que desordenarse y tratar de ver ese partido. Anoche decíamos en Peligro de Gol con Federico que casi el 90% cuando se dice hacer un partido inteligente era una forma elegante de decir vamos a jugar defensivamente. Pero pocas veces vos decís donde hay una necesidad propia, pero la del rival es mayor. Y eso no te hace más chico. O sea, que Venezuela, en algún momento ahí Aldo Quiñones nos decía, porque es una zona donde, viste que ellos dividen, la zona del oriente es más béisbol y compañía, y la zona ahí de San Cristóbal son más futboleros con Táchira y compañía. Por eso él decía, tenemos el estadio más grande de Venezuela, pero cuando nosotros jugamos ni un tercio viene. Y acá vienen cuando viene Boca o cuando viene la selección. En algún momento 50.000 personas van a querer que su selección salga a ganar. Y allí tener a los... O sea, no hay que renunciar a los velocistas. Por eso cuando alguien preguntaba al Mirón, yo acá era de la idea que arranque Cacu de local porque me imaginaba el partido que tuvimos y que lastimosamente en el segundo tiempo se desaprovechó. Pero allá yo por ejemplo, no. Porque yo necesito a esos velocistas cuando recuperamos el balón para que Almirón y Sosa marquen esa diferencia. Y además del plus de la pelota parada, Blas Riveros suena como una opción muy potable. A lo que decía Ariel. Porque sí, con Robert Rojas, Junior Alonso, con Iván Piris, con Mateo Gamarra, yo puedo decir, no es luego su función. Pero, o sea, Blas no puede retirarse como jugador de selección por el mal partido que tuvo el jueves. Y, quieras o no, allí tenés a 2 velocistas, a Sosa y a Blas. Entonces yo creo que esos son los puntos claves para que Paraguay maneje el partido, controle el encuentro y que ese control adelante y acelere la desesperación de Venezuela. Y lo peor que le puede pasar a un equipo que está más necesitado es que no controle y sin tener con qué tengas que ir a buscar. Eso pasó en las últimas 2 eliminatorias. Hacemos memoria y Paraguay, con Ramón Díaz y con Eduardo Berizzo, si vamos a una cuestión de merecimiento, probablemente mereció ni siquiera el empate. Pero terminamos ganando, ¿por qué? Porque ellos después de su eliminatoria de Brasil 2014, se la creyeron, dijeron, acá hay que ganar. Ya no eran la cenicienta de que siempre cerraban las eliminatorias. Yo creo que por eso hay grandes expectativas para el partido de hoy, pero el camino debe ser lo que fue el primer tiempo ante Perú en Ciudad del Este. Creo que hay una coincidencia, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ser con la postura. La idea central es difícil jugar todo el partido como se dio con Perú en los primeros 30, 40 minutos. Eso es imposible. Pero la idea madre, la idea central, ojalá que sea así en cuanto al parado. O sea, a mí me gustaría ver a la selección en grandes pasajes parada en el círculo central o 2 metros del círculo central y siendo un equipo corto, porque a nosotros nos cuesta elaborar. Entonces uno cree que al recuperar en esa zona que estamos marcando, con 3, 4 toques, cuando Ramón reciba, encuentre y entienda que puede encarar un mano a mano, o el propio Almirón si juega, también marca la diferencia. Insisto con esto. Después, la información te la va dando el partido. Te va dando ciertas características en donde tenés que retroceder por momentos, porque también el rival, lógicamente, va a tener sus virtudes. Y después está la cuestión de saber interpretar, detectar algún tipo de fragilidad, de vulnerabilidad por donde insistir,
por dónde atacar, pero a mi modo de ver, yo no quiero sufrir hoy. Sinceramente, ya estoy cansado de eso. Me gustaría una selección que se ponga el overall, como se dice, y que vaya con la mentalidad de buscar ganar el partido. Tenemos que recuperar los puntos que hemos perdido, más allá de que los cupos se ampliaron desde el punto de vista moral. Si no llegamos a ganar, empatamos, y peor todavía, si se juega mal, el aura que se va a generar va a ser un aura de decepción, de muchas dudas, y creo que los fantasmas van a aflorar otra vez con todo en relación al ambiente que se puede generar de cara al futuro. Esa es la realidad. Así es que hoy no queda otra que ganar. Ni el empate sirve hoy para los números. Insisto, por allí si jugamos bien, si Guillermo Arroz Esqueloto no conspiró contra su potencial, se utilizó como tiene que ser de todas las herramientas, no especuló como especuló la vez pasada. Listo, se hizo todo lo posible y no se pudo, y el rival también con sus virtudes o sus atributos pudo más que nosotros, paciencia. Pero si volvemos otra vez a tener una postura que tuvimos en el segundo tiempo sin poder aprovechar la ventaja que tuvimos, me parece que la historia no va a tener otros capítulos mirando el futuro, principalmente el cuerpo técnico. Pero cuando vos decís, a ver, yo quiero entenderte, Ariel, cuando vos decís, el empate no sirve, dijiste. O sea, solamente sirve ganar. Ganar, pero digamos, por ejemplo, seguir con el proceso. Llámese Guillermo Arroz Esqueloto. Si hoy jugó bien la selección, él no conspiró, hizo los cambios, no tardó, cambió a quien tuvo que cambiarle y no se ganó. Bueno, ¿qué le va a no, pero por eso yo, Fabio, por eso le decía, ¿qué pasaría si hoy hay un empate y Paraguay jugó gran parte del encuentro como el primer tiempo contra Perú? Y si deja buenas sensaciones sería otra cosa realmente, Claro. Dani. Por ejemplo, No, pero por eso, yo te doy un ejemplo. Un ejemplo por eso la vez pasada decía, estás llevando ese partido y faltan 10 y decir, no, acá yo tengo que ganar porque, a ver, según Ariel, no sirve otro resultado que... No le veo arriesgando porque ahí voy con el chip de, si no arriesgaste de local contra 10, más allá de ser fecha 1. O sea, yo creo que él va a priorizar, miren lo bien que estamos jugando. Pero va a seguir presionando porque... Sí. Los dos últimos partidos que le ganamos a Venezuela, que vos decís que Venezuela dijo, no, hay que ganar este partido, y adelantó las líneas, fue presionando. El de Derry fue el máximo ejemplo, el error de Vizcarrondo. Estaba muy cerca del arco. Y el de de Gastón Jiménez, que era un tipo que nunca pisaba el área, pisó el área y hizo un golazo. Y jugando mal. Claro. Jugando mal. Lo que digo que Paraguay no es que los últimos minutos se tiró, no. Trató de aprovechar la ventaja que daba Venezuela al abrirse en su afán de ganar el partido, porque a diferencia de otra eliminatoria donde enfrentábamos a Venezuela ya en las últimas fechas, y Paraguay siempre estaba clasificado y Venezuela estaba, salvo aquella recordar el 1-1, que Paraguay estaba eliminado con Víctor Gene como gol técnico. De Luis Miño. Luis Miño jugó, gol de Roque, ¿verdad? Creo que sí. Gol de Roque, que era un equipo de Paraguay tan, a ver, ¿cómo decir? Estuvo tan abandonado ese equipo que fue el famoso avión que no le dejaban aterrizar a ningún lado. Que salió de allá. En ese partido. Aterrizaron en todos los aeropuertos de Brasil y no le daban para seguir. Para la autorización. La autorización, exactamente. Es más, en ese partido el que tenía chance era Venezuela. Y nosotros le aguamos la fiesta a los venezolanos con ese empate. Con Faría. Sí. Un ambiente hostil, no, un ambiente bien de eliminatoria era. Era un poco. Para ellos la única vez. Salvando las diferencias, era un poco lo que para nosotros fue el de la última fecha para Rusia. Claro. Nosotros nos fuimos de agua fiesta y bueno, ellos vinieron acá para eso, ¿verdad? Nos hicieron callar, pero está el tema ese. Hay que ver los cambios y utiliza todos también, ¿verdad? Pues yo le preguntaba a Johnny, no hay mucho a nivel ofensivo como para cambiar, ¿eh? Tenés Robert, tenés González, tenés Cacu y Medina y Rojas. Y hay que ver a quiénes lleva, porque a Medina no lo llevó al banco. ¿Y Espinosa tuvo o no? No. ¿Tampoco? No. Por eso yo cuando veo el banco y al no estar Matías, con el partido que estaba haciendo Blas Riveros no había y bueno, dijimos, ¿qué tal si Matías Rojas va como 4, verdad? Claro, para lanzar. Claro, pero... Directamente sí. La pelota. Mira que no tenemos lateral, como decía Federico, y ¿por qué se le despreció a Tito Torres? No, pero se le llegó a Matías Espinosa. Hoy por hoy Matías está jugando muy bien en Libertad. Pero mira que Tito en la Eso Copa es lo que demostró genera mucha algunas discusiones, competitividad. ¿verdad? ¿Por qué llevamos lateral como Espinosa y termina jugando Alonso, por ejemplo?
No, O inclusive Gamarra. dentro de las dudas que se tiene, por ejemplo, decir, Blas Rivero si se recupera, está bien, está fino, juega otra vez él. Y si no juega él, va a jugar Junior. Y si no juega Junior, está Gamarra. Y no está Espinosa entre los primeros tres, ¿verdad? Claro, pero ahí vamos el tema de la postura, entre comillas, más sí, defensiva también. que se iba a tomar, porque si fuese un partido de acá, te aseguro que con el nivel de Blas iba a ser, bueno, que juegue Matías Espinosa. O sea, porque lo que plantea Ariel, no es que Guillermo no llevó, o sea, no ocurre lo de la derecha. En la derecha no hay. Y uno recontra lamenta lo de Iván Ramírez. Porque si él hubiera seguido en Argentina, capaz, hasta él jugaba contra Perú. Pero vino acá y es suplente de Iván Pires. La cantó muy bien mi amigo Martín Fogg, hincha de Libertad. Él cuando viene Aquella vez. Iván Ramírez me dice, ¿para qué viene? Él va a perder el puesto con Pires. Porque Pires pues, es lo más constante que hay en las prácticas, ¿verdad? No hay técnico que se resista al esfuerzo que pone Pires en la práctica. Y vino en su mejor momento. Cuando yo ayer preguntaba con línea de tres quién podría ser, él es Iván Ramírez, alma de volante, carrilero. Y no hay otro. Y no hay otro buen manejo. Maneja diagonal, maneja por afuera, buen remate para cruzar a los cambios de frente y bueno, y perdió la batalla con Pires. Inclusive con todo esto, viendo un poco qué es lo que va a pasar hoy, me parece que hay que estar alerta que cómo va, por ejemplo, el Beto Espínola, ¿verdad? Porque si Rojas no da la talla y tener el Pires también, que tampoco te da tanto en cuanto a función ofensiva principalmente, es mirar un poco cómo están los otros, ¿verdad? Que podrían ser, ¿verdad? Alternativas. Claro, después de última vamos a ver cómo se... Claro, por eso. Si Venezuela de repente tiene un sector vulnerable y por ahí como está hablando Ariel, que está impaciente de este parate. ¿Eh? Sí. Se fue contra la ventana, Ariel, en esta opinión. Chuna Cerrado que casi se está yendo afuera ya. Sí, Están por congelarse los La muchachos. gente que está en la redacción y no sabe qué se trata, así que le pasa a los muchachos de deporte hoy. El conductor ya viró. Ariel está contra la pared. Dani contra la puerta. Nosotros mantenemos nuestro lugar, Fabio. Estoicamente. Yo siento, realmente estoy sintiendo. Se siente. Imagínate lo que hay en cómo es, viste, en la primera línea. El señor hace rato que... La primera línea fue... Se está cuidando, Acá me dice Martín Foy, no va a renovar a Iván Ramírez a fin de año. Y sí, perdió. Qué rara su carrera, ¿verdad? Porque se dio a Guaraní, la rompió. De ahí Libertad lo trajo, pero lo cedió de vuelta a allí me parece que hubo un Central error Córdoba. de volver allí. Porque estaba jugando muy bien en Guaraní, titular con Costas. Y bueno, y en Central Córdoba también, de Rosario, jugaba con Balbo. Su técnico, Abel Balbo, aquel que tuvo mucho tiempo en Italia, no, bien andaba. Y vino acá y se perdió. Porque Piri le ganó el puesto. Y porque de 8 no es considerado, pero realmente él fue llevado por los mellizos en un partido, ¿no? Él fue titular contra el equipo del Vasco, Arruabarrena. Yo siempre recuerdo combo porque fue Emiratos Árabes y Marruecos. Sí. Y contra Emiratos jugó Iván Ramírez y contra Marruecos jugó Iván Pires. Por eso te digo, para Guillermo, en ese momento tenía a su lateral ofensivo y a su lateral defensivo. Por eso también cuando uno habla de las decisiones que toman nuestros jugadores a veces. Porque capaz... El Tata era Carlos Bonet y Darío Verón. Darío Verón jugó contra Brasil, Argentina, España. Y el resto era Bonet, ¿verdad? Y son así laterales que ponen los técnicos. La propia Argentina tenía Molina o el que era de River. Montiel. Molina era para marcar y Montiel era para ir al ataque. O sea, está esa esa separación también se da con Tagliafico y Molina. Claro, o sea, también se da, o sea, tenía, pero esto en función a lo que se preguntaba con quién, pero yo creo que por eso uno marcaba. Alguien decía allí, no subestimen a Venezuela. No, Paraguay no está para subestimar a nadie. Y hasta más con el pésimo recuerdo que tenemos, ni a Bolivia cuando se juega acá el próximo combo. ¿Ganamos que llevas? De hecho, estamos perdiendo y después, arrancamos ganando, nos dieron vuelta a Bolivia. Bueno, Martín figura. A Venezuela no apuraron todo mal, que toda la gente pedía fuera Berizzo. Cuando tú te acuerdas para jugar contra golpe y no cazaba una. Y después descontó Chancellor y casi nos empataron sobre la hora. Terminamos pidiendo ahora. Exactamente. Ese partido Cacu hizo un gol, recuerdo, pero... Uno fue de Martínez, que el arquero se le escapó. Claro. David Martínez. Hablando de laterales que se hicieron me gusta, pero tiene una lesión crónica el que le cuesta recuperarse. Por eso, y yo voy nomás, es imposible no ir al partido del jueves
Porque fíjate hasta cómo cambió la predisposición. Porque repito, o sea, el partido de hoy el obligado es, o sea, el más obligado, para no decir que Paraguay no está obligado. Pero yo creo que los jugadores elegidos, o sea, quieras o no, un Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Richard Ortiz, el propio Miguel Almirón, son jugadores que en algún momento, sí, sigue todo parejo, pero Paraguay no está padeciendo el partido. Ellos mismos, o sea, no te digo desobedecer aquel gesto de Guillermo contra Balbón, es decir, profe, está para ganarlo, estamos para ganarlo, no te preocupes, o sea, no es que acá vamos a hacernos los locos. Duele y todavía repercute, porque en la aritmética simple vas a decir, y si no arriesgaste contra 10 en tu casa, ¿por qué te arriesgarías contra 11 en casa ajena? Pero por eso es importante el trámite de un partido. Muchas veces el trámite es el que te permite tomar el siguiente paso. Si tenés un técnico que no quiere salirse de su plan A, como ocurrió en Ciudad del Este, si la vez pasada solamente fue Balbuena, esta vez pueden ser algunos más. O sea, no le veo a un Richard dejando de ir porque le diga que no, pero tampoco le veo a un Richard yéndose a lo loco si el partido no da. Por eso es importante cómo llegamos a esa recta final, si es que no hay incidentes importantes, ya sea una expulsión o modificación en el resultado. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isoleire de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la oficina, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Atención a los automovilistas que circulan en la avenida Mariscal López entre estos puntos, Ingavi y Capitán Rivas. Solo es utilizado un sentido debido a obras viales. Y por supuesto que eso genera dificultad en el tránsito automotor. Recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Hoy, si me quieren discutir, no tienen ningún problema. Pueden enviar todos los audios que quieran porque estuve in situ en esa zona de Fernando de la Mora. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer Avon. Calidad que une generaciones. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y con respecto a la selección paraguaya y el partido ante Venezuela, hablamos con Víctor Hugo Mareco con respecto a qué piensa de lo que va a ser el partido hoy, qué postura debe tomar la selección enfrentando al equipo vino tinto en Maturín. Dice que ahora está la moda del fútbol, que hay que jugar bien, ¿verdad? Nosotros hace 4 mundiales que estamos intentando jugar y estamos siempre en lo mismo, y si nos es más atrás, otra vez por decirte, estamos en vez y adelante estamos atrás, porque mira que estamos debatiendo si le tenemos miedo o le vamos a jugar así a Venezuela y todas esas cosas. Y conté que este año, este mundial vamos a clasificar el 7, creo, 6 más la mitad 1. Yo creo que es muy complicado. Si antes nos íbamos con 4 y ahora con 7 prácticamente estamos en duda. Es todo muy complicado, como se dice. Y con respecto a lo que tiene que ver también con el estadio Maturín, hablamos con Aldo Quiñones, hoy jugador de Resistencia, pero estuvo en el Monagas de Venezuela y conoce muy bien el estadio, cómo es la cancha. Esto nos decía Aldo Quiñones. Lo que hace la diferencia es que como que el estadio es muy grande, es muy cerrado el estadio. El estadio en sí, la estructura del estadio es muy cerrado y lo hace que sea muy pesado el clima dentro de la cancha. De por sí Maturín es una ciudad muy calurosa, muy húmeda, y bueno, y eso hace que sea un poco sofocante para los jugadores que van de visita, ¿verdad? A ese campo le hace muy complicado porque, pues como te mencioné, es una cancha bastante pesada, ¿verdad? Como es muy húmedo, la cancha es muy blanda y hace que a los 35 más o menos desde el primer tiempo, si juega una alta intensidad ya se siente, ¿verdad? El cansancio de las piernas, ¿verdad? Y también hablamos con Víctor Hugo Mareco con respecto a el momento de Cerro Porteño y de Diego Gavilán. ¿Qué tiene que pasar? Frases fuertes, impactantes de Víctor Hugo Mareco. Esto decía con respecto a Gavilán del momento de Cerro y qué tiene que hacer el actual técnico azulgrana. ¿Qué pasa con Cerro? Y Cerro ahora mismo creo que ahora mismo está haciendo una bomba de tiempo. Este cuerpo este equipo, 5 partidos, 5 puntos, Bruno, creo que es el Porteño, perdiste 10 puntos, creo que es muchísimo eso. Lo mínimo que en este momento el Porteño tiene que hacer es renunciar, para mí, de mi punto de vista. No se ve una idea de juego, no hay un liderazgo, no te da motivo para ir a mirar y decir, este equipo le va a pasar al equipo rival. Al contrario, los equipos que vienen y sobre todo la olla le hace partido. Mira que el otro partido convertía el penal, ganaba Nacional. Yo personalmente le aconsejo dar un paso al costado y dejar a gente que pueda hacer bien las cosas, porque la verdad no se está viendo nada. Sí, ¿Tu consejo a Gavilán es que dé un paso él al costado? Sí, decime voy, mirame el resultado de los partidos de Cerro y cómo puede hacer estos 5 partidos. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Bueno, vamos a más audio WhatsApp, por favor. 0972730730. Buenas tardes, Bruno Laporte. Buenas tardes ahí en la mesa. Para todo. Yo jugador, Bruno, el problema, Bruno técnico. Bruno, te llegan con Paraguay, se hace paraguayo, Bruno, 63 años de estaba mundial, no es así. Los cuatro técnicos inútiles, boludo, que Harrison y ya, cuando no ganamos. A Venezuela y ganata y cancha de 3-0 bien. A la vez Almirón, los amigos no ley, pintaron su cacato, vea. Se disculpaba por la palabra, pero pese a los amigos, boleros esa. Sea esa vez, ando a ley, amigos de jugador. A la técnica tú, que tenés pelele. Hola Bruno, hola ahí para toda la mesa. Señores, vamos a hacer un poco positivo. Estamos tirando más la onda de que empiece el programa por el tema de la selección. Siempre es el mejor el que no está, siempre es el mejor el que es suplente, siempre es el mejor que no se le convocó. Vámonos, señor, el técnico no sabe por qué así él se juega su pellejo, porque yo no creo que ningún jugador, ningún técnico entre a perder. Pues con esa mentalidad, ¿para qué jugamos ya este tema? Vámonos, señores, vamos a Paraguay. Hola, Bruno, vamos a dejarnos ya de tener esa mentalidad. Nosotros tenemos que ir a ganarle a Venezuela. Nosotros no podemos más estar pretendiendo un empate ni nada. Tenemos que salir a ganarle, a plantarnos ahí. No puede ser, toda Sudamérica dice que Paraguay no es un desastre, ¿verdad? Tenemos que plantarnos, ya tenemos ya los jugadores. Tenemos jugadores en la Premier League, en todos lados tenemos. Universidad Autónoma San Sebastián, carrera de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, convocatoria 2024, vení juntos, vamos a crear, sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo, teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram @UAS Central y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py. Universidad Autónoma San Sebastián, vení juntos, vamos a crear. No sea mala onda ni mala energía, hay que ser sincero también, no podemos tapar el sol con dos dedos, no, hay que ser sincero, demasiado tibios somos los paraguayos y que hinchada, periodistas, no pasa nada con estos técnicos, no. Demasiado tibios somos, demasiado. No pasa nada con Paraguay. Mateco Bruno, mala porque esto que llaman a decir que el técnico sabe lo que hace, pero al menos ya pagan para eso que fuera. Tienes que ser un boludo para saber, para darte cuenta que este técnico no sirve. No vale, amigo, no vale. Y Harrison se enquista por ellos. ¿Saben por qué? Porque le cuesta barato, viejo. Y no sabe dirigir una selección doicoy. Y en cuanto a Cerro, Gavilán, Terejoser, andas ahí, un paso al costado, 20 en será. Muy buenas tardes, Cardinal Deportivo y a toda la mesa que está ahí, los periodistas. Yo entiendo un poco el problema de Paraguay. Falta mediocampista, marcador. Solamente tenemos un jugador que puede cambiar el partido, Richard Ortiz. No tenemos mediocampista, marcador. Ese es el problema, amigo.
Oh, ya gente llena de oyente, una. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Vamos a seguir con los audios WhatsApp. Ahora el nuevo bloqueado es el 0983-213-777 porque llamaba insistentemente. El que llama, bloqueado, porque interrumpen los mensajes de audio WhatsApp. Por favor, con mucho respeto y cariño le digo al oyente, al que no hay que llamar. Que Dios te ilumine. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, tenemos que darle oportunidad al técnico paraguayo, Botellón García. Vamos a darle oportunidad al señor. Buenísimo técnico. Y Cerro Porteño así no se va a ir a ningún lado este año. Hola, Bruno. A la selección le falta un líder. Le falta un Chilaver, un Aedo Valdés, por lo menos para ser motivador. No importa que no sean directores técnicos de la selección, pero que sean motivador. Porque el técnico es muy perenne, no tiene mente ganadora. Entonces le hace falta alguien que le haga ir hacia adelante y no hacia atrás, y no que estén conformándose con tirar al palo la pelota y nunca entrar gol. El técnico Guillermo debe ser un buen técnico, pero por lo que se ve no es para selección. Y en cuanto a lo de Gavilán, mi opinión siempre fue que necesita un asesor técnico, así como tenía Parreira con Zagallo, para que le vaya enseñando. Móvil a un brasilero, en vez de traer paraguayos consigo que conocen lo que es Cerro, trajeron tipos que nada saben de Cerro. Digo yo, ¿verdad? Entonces tenía que ser un técnico con más experiencia que le acompañe. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? La verdad es que es preocupante ya la selección realmente. No vemos mejoría, cambia. Ahora tenemos un poquito más y no cambia nada. Creo que el resultado tiene que venir ya, y este grupo es una generación de fracasados, vamos a decirle. Ojalá que hoy no tapen la boca y ganen un poco, porque si no va a ser insostenible ya el tema del DT. ¿Qué tal, muchachos? Va a ser fácil, bueno, no hay problema. Este tipo hace 2 años no sé qué está acá. Tiene que conocerle todos los jugadores ya. Tenemos la mejor camada de los últimos 10 años. Bielsa estuvo 3 días en Uruguay y ahí está su mano. No es técnico para la selección. Está Bruno, mal aporte. Esta mañana ya Mabel con Federico pillaron porque es lo que no entraba a gol la vez pasada, porque en el otro partido había sido el arco es muy chico, porque tenía 1 metro y algo nomás de alto, dijo Mabel. Realmente nuestra selección tiene capital humano, tiene gente, hay jugadores ahora para pensar en clasificar, pero si nuestro técnico sigue de esta manera, con esa mentalidad perdedora o de miedo, no nos vamos a ir lejos. ¿Qué partido que empatamos contra Perú es una pérdida? 2 puntos perdimos de balde, rival directo. Todo porque tiene miedo de perder, no plantea bien. Yo creo que si ahora no gana, urgente tenemos que cambiar de técnico. Hola, Bruno, Matecopio, los muchachos. Ahí estaban diciendo los muchachos de que si empata y deja buenas sensaciones. Ya pata peopeape dejando buenas sensaciones. Entonces ya ganar. De nada sirve jugar bien y no ganar. Es lo mismo que dijo la vez pasada Pepe Cardoso. La gente no te va a recordar
que jugaste bien, la gente te va a recordar porque llegaste al Mundial. Yo hice el año dominar la partida, no año inquila gol. Entonces ya nada. Tenemos varios jugadores que brillan en distintos lugares y se han ganado un puesto en sus equipos gracias al juego que desarrollan en ellos. Y nosotros los traemos acá y el técnico les inventa un nuevo puesto. En vez de aprovechar lo que tienen, le hacen jugar en otro lado. Estamos con los amigos y las amigas del WhatsApp 0972-730-730. Hoy a las 4 de la tarde arrancamos la previa de Venezuela-Paraguay. Bate coina, Bruno, el aporte para todo todos. Bien. Nuestro técnico tiene ayuda en el técnico. De rival directo son Bolivia, Venezuela, Perú. Ande con mi de ganar, sí o sí de ganar, pero mucho más. Después Bruno Poncha, después la Poncha, a veces hay tacos, Bruno Pon, ya de equipo Bruno Pon, ya más ya tiene el equipo Bruno Pon, de ya perder a Bruno Pon. Ya vas a patar ya de Venezuela Bruno Poncha. Es la fanatismo del paraguayo, cuando hace fanatismo para la niña y Bruno Pon. Al amigo, pues de tu amigo, niña de nueve amigo. Guárdame esto, hermano. No, este es un amigo del WhatsApp espectacular, una promo. Yo pido que escuchemos otra vez. No, en serio, porque nos quedó claro Bruno Pon. No, déjate de joder. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo andamos? Yo creo que si Paraguay hoy no gana a esos mellizos argentinos, hay que dejarle pasar hambre ahí en Venezuela y buscar ya otro DT. No hay de otra. Ok, Bruno, bate copio. Legalmente Bruno tiene que ser bien sincero, o sea. No me motiva esta selección paraguaya, mucho menos su cuerpo técnico y mucho menos este dirigente mediocre que tenemos. Si te escucho a partir de las 4 de la tarde en adelante es por los premios, hermano. Si es sincero, por ande, hermano. Para ir un botavita. Díaz, ¿por qué? Está bien, me gusta la sinceridad, está bien. Con cubiertas como Tiger, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Hola a la mesa. ¿Cuál es el promedio de este director técnico como cabeza de la selección paraguaya? La misma filosofía que planteó contra Perú no nos va a llevar al siguiente mundial. Hola Bruno, ¿qué tal Mateco? Bruno, consulta. Nunca con Yarecoy cuaco técnico ni equipo base donde era, cuando era la selección de Chiqui Arce, Carlos Gamarra, Celso Ayala, Pepe Cardoso, Yarescuá, de memoria y cuando más para jugar cada partido. Con Ana nunca ya probaba que tenía jugador ya podía peche y cosas. Qué bárbaro. Jacurepille y más agua con ave o vendeñan de espejitos añandeados y de tal pata. Llevan ñandero batado, dice. Michael Laborde, Bruno Pon, ídolo carajo. Tranquilo, Pablo. Hoy tenemos que ganar, papá. Hoy tenemos que ganar como sea, será. La selección tiene que ganar como sea, pero tiene que ganar. Santa Hipógena se jugó bien y no se pudo meter. Ya muy queda la Colombia, ya antes pobre será. Pero ya nada. Mañana, Fabio, que ni venga, Federico, que ni venga. ¿Qué Federico? ¿Y por qué no tengo que venir si gana Paraguay? Yo lo que más quiero que gane Paraguay. No, pues si gana jugando mal, vos pues que gane, bien, que gane. A la retranca que gane hoy. Vamos a atacar. Al final va, bueno, uno va mutando. A mí mi contacto ya no me responde. ¿Lo de Almirón? No, lo de Almirón ya no me preocupa tanto, eso ya es una cosa de ustedes. Pero parece que va a jugar Almirón, ni San Roque. No, puede perder, sí, porque las dos respuestas fueron positivas. Lo que me preocupa es que repite Robert Rojas y que aparece Alonso como lateral a la izquierda en los últimos informes preliminares, como se dice.
Y ahí no me gusta, no. O sea, cuatro centrales. Robert, ¿qué Cuatro mérito tiene centrales. para volver a jugar? O a lo mejor lo considera mejor marcador de Soteldo, que se mueve por ahí. O sea, ¿verdad? sería Robert Rojas, Gómez Portillo, Fabián Balbuena y Junior Alonso. Sí. 4 defensores. Exactamente. Más los volantes Richard Ortiz, y Villasanti y Tres Cubas. volantes. Tres volantes, ¿no? Sí. 2 extremos y un delantero. Así es. Sería Almirón o... Dame una esperanza, Fabio. Mati Rojas. Yo para mí, ¿verdad? Si me decís que no juega Almirón, yo te digo Mati Rojas tiene que reemplazarlo. ¿Y el otro extremo? Sosa. Ramoncito Sosa. Y arriba Gabriel Ábala. Sí, salvo que ahí haya un cambio importante en cuanto a características, ¿verdad? Que sería la llegada de Robert Morales, por ejemplo, para jugar ahí, pero no sé. Claro, cuando hablamos de una postura ofensiva, por ahí Alonso no la tiene, ¿no? Entonces, el equipo ahora cuando son 13:44 ya... sí, pero los muchachos están... Ayer fue a hacer programa ya contra la pared. Y Dani estaba ahí al lado de Obi. Le toqué a Edari, ¿verdad? Edgar tu brazo. Ella parecía congelándose. un cadáver parecía, sí. Ocurre que el aire acá no se podía apagar, entonces pero ya estamos bien ahora, gracias a hoy, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, Sale, confirmado, ¿cómo es el tema de los 100.000? Confirmado Almirón me dice acá. Arranca Almirón. ¡No! Sí, arranca Almirón, Bueno, ojalá que la rompa. Arranca Ya está, yo me Miguel entrego. Almirón. Me entrego con mucha antelación. Pero Ariel dice que va a esperar la planilla. Yo siempre la planilla oficial. No, tenés que entregar cuando la Esto planilla... es como que las bocas de una me favorecen absolutamente. El Tribunal Electoral comenzó el conteo en el TREP. Ya piqué sacando una gran distancia al oponente, pero quiero la oficialización. Pero vos sos de lo que va a esperar el llamado del... ¿Viste que se dice, yo estoy esperando la llamada para el reconocimiento o ya...? No, me interesa el reconocimiento. Y yo te pregunto nomás, no sé, Wilson, acá se colgó la Nolu. Te pregunto, ¿vos no vas a compartir este dinero con nadie? No, porque ayer vos me sacaste de toda posibilidad de participar del banquete. Pero yo iba a en comprar caso. la empanada para toda la organización. Yo ya pusimos las condiciones. Yo llevo mi apuesta y me voy. Bueno, está bien. No puede hacer eso, Bruno. ¿Cómo no va a hacer eso? Si estamos todos acá. Tiene que tener espíritu corporativo. O si no, no le doy yo, lo siento también. No, eso no puede hacer. No. Silvia Velázquez, directora ejecutiva de la Fundación Sonrisa. ¿Qué tal, señora Silvia? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Con mucha ansiedad por la fecha de hoy, ¿eh? Sí, claro. Contarnos un poco sobre la Operación Sonrisa, que inicia una nueva campaña de cirugías gratuitas con el apoyo de NGO SAECA. Silvia. Así mismo es. Bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? Porque estamos de vuelta teniendo esta oportunidad de recibir pacientes que se puedan evaluar y que necesiten una cirugía reconstructiva. Para quienes no sepan lo que nosotros hacemos en Operación Sonrisa, nosotros trabajamos todo el año para tratar y operar a niños, jóvenes y adultos que hayan nacido con labio fisurado y paladar hendido. Esta consecuencia, en realidad, desde el nacimiento, trae muchas afecciones, no solamente estéticas. Entonces nosotros estamos trabajando constantemente con diferentes áreas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y cada tanto organizamos estas jornadas de cirugía que este sábado 16 tenemos como día de evaluación donde esperamos recibir la mayor cantidad de gente posible que necesite de estas cirugías totalmente gratuitas. Doña Silvia, una consulta. Hacen, por ejemplo, sería una cirugía por mencionar, pregunto, a lo mejor estoy haciendo una pregunta equivocada, corríjame con mucho gusto. El tema, por ejemplo, del labio liporino, a las criaturas, ¿verdad? Esto es lo que hacen ustedes. Nosotros le llamamos ya labio fisurado, porque el labio leporino en realidad es como algo despectivo ya, que son los labios que tienen los conejos, ¿verdad? Se asocia con eso porque es un labio partido. Y estos labios fisurados y el paladar hendido generan muchísimos problemas en el habla, en la alimentación, en la respiración, en la audición inclusive. Entonces hay mucho trabajo que hacer y sí, son esa clase de pacientes son los que recibimos, vienen desde bebés hasta adultos y nosotros estamos todo el año, como les digo, pero este sábado es un día especial porque vamos a recibir a todos los que necesiten una cirugía. Una persona que nació con labio fisurado y paladar hendido, si se opera a tiempo, tiene al menos 3 cirugías
en su vida. Entonces, imagínense ustedes si es que es una persona adulta que nunca se operó, tiene mucho tratamiento y muchas cirugías pendientes, pero nosotros recibimos a todos. Así que la invitación es para este sábado a las 8 de la mañana en nuestro centro que está en Fernando de la Mora. Todas las personas que hayan nacido o se hayan operado y necesiten algún tratamiento u otra cirugía, nosotros lo vamos a hacer totalmente gratuito. ¿Hay algún número telefónico que le facilite un poquito más, señora, para averiguar sobre esto? ¿O tienen que ir directamente al local? Si puede volver a repetir. Pueden llamar, Sí, porque la gente de repente tiene dudas. Yo ya me operé, pero no sé si me falta. Yo me operé del labio, pero me falta el paladar. O no hablo bien, o no escucho bien, pero sí nací con esa malformación. Pueden llamar o escribir al 0972 121391 0972-121391, o si no, nos buscan por las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook como Operación Sonrisa Paraguay. Muchas felicidades, directora. Enhorabuena, que sigan los éxitos. Muy amable. Muchísimas gracias por el espacio, que para nosotros es tan importante poder llegar a cada vez más personas. Gracias. Silvia Velázquez, directora ejecutiva de la Fundación Sonrisa. Operación Sonrisa inicia una nueva campaña de cirugías gratuitas con apoyo de NGO Saeca. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Y a todos los muchachos de la mesa. Yo creo que hoy Paraguay va a ganar 1-0. Lo que tiene que ubicar ahí el técnico es Robert Rojas, un lateral derecho. Hay que buscar. Y Junior Alonso es bueno defendiendo, pero proyectándose. No sé si va a servirnos. Que Almironco no es Messi, Bruno. Pero en cualquier momento te desequilibra. El partido pasado estuvo en uno de sus niveles más bajos, pero cuando está encendido, y ojalá hoy sea la noche, te puede ganar un partido con una corrida o con 2 pases. ¿Qué tal, muchachos? Bruno, lo que yo pienso es que la selección va a seguir así igual. Con este técnico... Sale bajo tu audio, discúlpame. Buenas tardes para la mesa. Ya nada, el viola ya que se de Venezuela y 2-0 ya nada. Rogandu y Navelén City ya nada 2-0. El viola ya que de la Venezuela y. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la mesa. Yo le agrupo a las selecciones en 3 segmentos. Están las selecciones contra las que tenemos que jugar a no perder, que son Brasil y Argentina. Las selecciones a las que si no le podemos ganar, por lo menos tenemos que empatar, que son Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia. Y después están las selecciones a las que sí o sí tenemos que ganarle, que son Bolivia, Venezuela y Perú. Uno ya desaprovechamos y el de hoy no podemos fallar, si queremos ir al Mundial por lo menos. Está trepada llena de situaciones, ¿verdad? Homborea pa. Tengo la llena de técnico, Bruno. Un mellizo. No, y pues a mí ni esté vamos a la Paraguay. Yo, y pues a mí hacer a tu desastre 20 más. Cáncer o con el acero. La imagen era cáncer. A ver, no ganáis, no le como hay larga vida. Buenas tardes, Bruno. El Paraguay juega bien, pero Almirón está en otra revolución de la Premier League. Y algo tiene que disminuir un poquitito más la velocidad de asociarse con los paraguayos, porque los paraguayos no tienen velocidad como la Premier League. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Apoyo totalmente lo que dijo el oyente sobre Almirón. Almirón es un jugador fantástico, pero no es Messi. Él no es driblador. Él es más velocista, tira pases en diagonales, tira buenos centros, tiene, no sé, buena pegada.
pero no le pidan que sea Messi tampoco. Y aparte, una cosa es lo que es él como jugador del Newcastle y otra cosa en la selección por los jugadores que lo rodea. El lateral derecho en el Newcastle es Trippier y la calidad de jugador que es, él es incomparable con Rojas o con Piris. Y no sé, él es su socio número 1 ahí, y acá en la selección, ¿quién es su socio? BC Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres, informes y reservas al 0991-974725. BC Excursiones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 67 66 36 y 0981 48 68 50. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Un dato que tiene que ver con la intermedia. Si el domingo Sol de América le gana a Fernando de la Mora, en Palomar se va a jugar el partido. Si Sol le gana de visitante a Fernando de la Mora, confirma que es equipo de primera división este domingo. El partido a las 10 de la mañana. Hope Bruno al aporte más canales y a mí a defender a Almiro más pico y la Almiro oye Guajame siempre. Lo único que se le pide es que por lo menos juegue como Ramón Sosa jugó la de pasada. Ramón Sosa también, si vamos a eso, no tiene buenos compañeros también, ¿verdad? Pero igual jugó bien, hizo bien las cosas. Ten bolas y a mi suerita pudas ahí. En Cambios Vendagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Cumplimos con todos, Bruno. Gracias, mi querido Ariel. Hasta mañana. ¿Todo bien, Ariel? Claro, por supuesto. No, como fuiste monosilábico, nomás hasta mañana. Así, no, ya estoy pendiente por el San Roque. Fuerza por... No, pero... Más recibo, acabo de recibir desde Venezuela también un mensaje, me puso, ok. Pero yo pensé que iba a decir, ojalá que gane Paraguay. No, ojalá que gane Paraguay. Vos estás preocupado por 100.000 gané, miserable. La ganancia propia. Ganancia propia. El bulionismo, hermano. No, vos estás así, el hombre terminará siendo lobo del propio hombre. Y aparte va a terminar gastando en otro departamento, ahí en Cacupé. No va a comer, no. Pues ya digo que va a comprar una cerveza ya. No, porque anoche hizo un cálculo por 100.000, ¿sabes que 120 ladrillos vistos? Sí, señor. Sí, señor. Así hacemos los que remamos. Señor Chama. Nos vemos en un par de horas. Yo creo. Nos vemos en un par de horas. A las 4 arrancamos la feria, Chama. ¿Y un par de horas? Y si no, ya sé. Y bueno, y por eso, y son las 13:59. Vamos a entrar, no me acosté. Con la música de Roja. Apareció Papacho después mucho. Estoy esperando mi carga, esa que te dije. Ah, bueno, está bien. Está bien. Y él, en vez de ladrillo, me parece una latita negra. Papacho. Gracias, Fabio. Sin miedo ante Venezuela hoy.
Ya Sin está, miedo, hermano. sin miedo, Cortale. Chao. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Subsidio al transporte creció 453%, pero no se pudo demostrar que la flota haya sido renovada. En concepto de subsidio al transporte público han sido transferidos 645.000 millones de guaraníes en los últimos 9 años. El monto no solo incluyó el subsidio, sino un plus para la renovación de las unidades.